¿Qué esconde un hombre que lo ha tenido todo? ¿Qué se reserva un artista que ha vendido más de 180 millones de discos, ha cantado en 14 idiomas y ha sido sospechoso de amar a miles de mujeres? ¿Qué verdad silencia a alguien que sobrevivió a un accidente que le robó las piernas futbolísticas y, a cambio, le regaló voz de leyenda? Julio Iglesias cumple 81 años y, contra todo pronóstico, decide soltar las amarras, firma con Netflix, pronuncia el sí definitivo a una serie biográfica que él mismo guioniza y produce. No hay maquillaje ajeno, no hay biógrafos oportunistas, no hay periodistas husmeando entre las cortinas. Esta vez habla él, en primera persona, y ese simple gesto hace temblar las hemerotecas. Porque si Julio revela, medio siglo de rumores pueden derrumbarse como un castillo de naipes. ¿Qué va a contar que no sepamos? En Miami, los canales latinos desempolvan viejas actuaciones y repiten, como mantra, que el cantante siempre fue hermético con su vida privada. En Manila, donde Isabel Preisler es realeza absolutísima, los programas del corazón huelen sangre y especulan con que la exesposa podría tener cameo obligatorio. Y en el Caribe, en su finca dominicana, Julio mira el mar y se ríe. La ola mediática es tan previsible como las mareas. Para entender por qué este anuncio es dinamita, hay que remontarse a la noche en que el joven portero del Real Madrid B salió a celebrar la víspera de su 20º cumpleaños. Aquella carretera de Majadahonda no estaba destinada a la tragedia, pero el destino es escritor caprichoso y estampó el coche contra un muro sin pedir permiso. 6 segundos de impacto bastaron para fracturarle la espalda y cortarle el hilo de la vida que había hilvanado. Derecho por la mañana, entrenamientos por la tarde, ovaciones en los domingos de derbi. Despertó en un hospital de la calle Eloy Gonzalo, rodeado de tubos, con un pronóstico helado, paraplegia casi segura, bastón de por vida, adiós a los guantes y a las porterías. El hospital era un purgatorio de pasillos largos y ventanas que nunca se abrían. Julio aprendió a medir el tiempo por el ruido de los carritos de medicación y los pasos de los celadores. Entre ellos, uno llamado Eladio Madaleno, enfermero de mirada limpia, irrumpió en la habitación con un objeto inesperado, una guitarra barata, color miel, cuerdas ásperas que despellejaban los dedos. «Para que ejercites las manos», dijo, y dejó el instrumento sobre la sábana. Julio no sabía rasguear ni un acorde, pero la madera olía a libertad. Cada noche, mientras los demás pacientes se dormían, él deslizó los dedos entumecidos sobre las cuerdas y buscó sonidos que encajaran con los poemas que escribía en papel de enfermería. La guitarra se convirtió en fisioterapia del cuerpo y del alma. La morgue de sus sueños deportivos se transformó en sala de parto para canciones que aún no tenían nombre. Pasaron 18 meses hasta que volvió a caminar sin muletas. 18 inviernos y veranos comprimidos en un calendario de dolor, rabia y determinación suicida. El antiguo portero ya no existía. En su lugar emergía un trovador con cicatriz lumbar y un brillo nuevo en los ojos. Los médicos dijeron, milagro, y él respondió, balada. Se refugió en Peñíscola, el pueblo amurallado que lamé el Mediterráneo. Las noches allí son húmedas y salobres, ideales para la melancolía. Se subía a cualquier taburete disponible, afinaba aquella guitarra inaugural y dejaba que el eco de sus versos rebotara contra las piedras romanas. Nadie sabía que aquel chico delgado era hijo de un médico prestigioso ni que había vestido el escudo merengue. Solo sabían que su voz tenía la grieta justa para quebrarte el pecho. Con la confianza renovada, subió a un tren rumbo a Inglaterra. En el Airport Pub del condado de Kent se plantó frente a marineros borrachos y entonó versiones de Tom Jones con acento madrileño. Regresó a España con una maleta llena de partituras y la audacia de quien ha visto la muerte y le ha guiñado el ojo. Se apuntó al Festival de Benidorm con una canción escrita entre goteros, La vida sigue igual. Y ganó. El público, todavía sin saber la historia detrás, ovacionó aquella letra que proclama que, pase lo que pase, el show continúa. Los productores olieron negocio, las discográficas se disputaron su firma, los reporteros aprendieron a pronunciar Iglesias con acento global. De pronto, el chico que se levantaba a medianoche para orinar con ayuda de enfermeros estaba viajando a Las Vegas, a Buenos Aires, a Tokio. Cada ciudad sumaba una anécdota y, según los tabloides, una nueva conquista. Aquí entra la aritmética de la leyenda. Primero circularon chismes de 3.000 amantes, luego, algún cronista con sentido del absurdo elevó la cifra a 20.000. Julio se lo tomó con humor. Si fuera cierto, no tendría tiempo de cantar, respondió una vez, encogiéndose de hombros. Pero la etiqueta de seductor impenitente pegó tan fuerte como sus gorgoritos. Y un artista que vende romance no se atreve a contradecir a la fantasía, porque la fantasía factura. Él mismo lo dijo años después. No cuento números, respeto demasiado a las mujeres para convertirlas en estadística, pero tampoco voy puerta por puerta negando lo que la gente quiere creer. La frase se convirtió en escudo y espejo. Mientras la fama lo empujaba por aeropuertos y camerinos, ocurrió la llamada que cambiaría su estado civil. Una joven reportera hispano-filipina de la revista Hola, Isabel Preisler, se plantó ante él para hacerle 3 preguntas y terminó aceptando una invitación a un concierto de Juan Pardo. 7 meses después estaban casados, ella embarazada de María Isabel, la futura Chabeli.
Luego llegaron Julio José y Enrique Miguel, sí, el Enrique que llenaría estadios al filo del nuevo milenio. Pero el matrimonio, como una canción demasiado radiada, empezó a saturarse. Julio giraba 300 días al año, Isabel cambiaba pañales y decoraba titulares. Cuando ella llamó a la habitación del hotel y escuchó una voz femenina responder con acento argentino, supo que la melodía se había desafinado irreparablemente. Las portadas anunciaron separación, divorcio y anulación en menos de un año. Él buscó refugio en Miami, la ciudad donde el sol parece empaquetado en celofán dorado. Ella se quedó en España con los 3 niños y el aura de reina de corazones. Y mientras la prensa diseccionaba cada lágrima, Julio firmaba contratos millonarios, grababa duetos con Diana Ross, platinaba discos en Brasil y se dejaba querer por un público que jamás le preguntó por la custodia compartida. El seductor se volvió mito, el mito, empresario, el empresario, leyenda rentable. Y sin embargo, bajo el traje de lentejuelas late la misma cicatriz de aquel 22 de septiembre, un recordatorio de que todo pudo ser distinto. Ahora, 4 décadas después, el hombre que llenó la tierra de baladas dice que va a hablar. Dice que mostrará su cuaderno de letras tachadas, los cheques disueltos en champán, las noches de morfina y guitarra. Dice que enseñará los mensajes que demuestran que su memoria sigue intacta y que el bigote que luce en la reciente fotografía es más homenaje a su padre que disfraz para tapar arrugas. El mundo se pregunta si los episodios incluirán la batalla judicial del supuesto hijo Javier Santos, si aparecerá Miranda Rinsburger recitando sus votos tardíos, si Enrique se sentará frente a la cámara a confesar cuánto de bendición y cuánto de peso conlleva ser heredero del apellido. Todo eso vendrá. De momento, basta saber que el portero que no pudo volver a agacharse se convirtió en uno de los hombres más influyentes de la música latina. Basta recordar que un enfermero anónimo cambió la historia al regalar una guitarra de 35 pesetas. Basta con escuchar la risa de Julio mientras firma su contrato con Netflix y dice, la verdad duele, pero también libera. Porque, si hay algo que el accidente le enseñó, es que el dolor puede transformarse en melodía universal. Y esta bioserie, insiste él, será su acorde final, la nota sostenida que resonará cuando las luces del escenario se apaguen y solo queden los recuerdos girando, brillantes, como un vinilo eterno sobre un tocadiscos de cristal. El coche todavía olía a gasolina cuando los bomberos abrieron la puerta retorcida. En el asiento del copiloto, un joven con chaqueta del Real Madrid temblaba sin darse cuenta de que ya había perdido la batalla más importante de su vida, la de seguir siendo portero. Respira, chaval, le gritó un agente, pero el aire que entraba en sus pulmones ya estaba contaminado por un destino que cambiaría la música para siempre. A la mañana siguiente, el parte médico fue cruel, fractura vertebral, riesgo de parálisis, probabilidad mínima de volver a caminar. Julio apenas parpadeó, en el fondo todavía escuchaba el rugido de la grada del Santiago Bernabéu, esa ovación que soñaba desde niño. Pero el sonido se desvaneció igual que se desvanecen los aplausos cuando se encienden las luces de una sala vacía. En su lugar apareció el zumbido interminable de la sala de rehabilitación, máquinas que chirrían, muletas que golpean el suelo, quejidos que se clavan en la conciencia. Cada mañana, una enfermera levantaba las persianas y dejaba entrar un sol insultante. Hoy toca seguir, le decía, como si la rutina de ejercicios fuera un trámite y no una sentencia. Al principio, Julio se rebeló. Se negaba a mirar la pelota de goma que el fisioterapeuta intentaba colocar en su mano. Cerraba los ojos y trataba de recordar el olor del césped recién regado, el sonido hueco del balón al golpear los guantes. Pero la memoria, cuando duele demasiado, termina vengándose. Empezaba a mezclar voces, confundir caras, desdibujar los bordes de sus propios recuerdos. Fue cuando la desesperación rozó el delirio que apareció Eladio Madaleno con aquella guitarra de saldo. Si no quieres la pelota, prueba con esto, bromeó, y la dejó en la mesita. El primer contacto fue casi violento, la madera le raspó la yema de los dedos y las cuerdas desafinaron con un chirrido cómico. Julio soltó un insulto en voz baja. Después, con paciencia de cirujano, ajustó la clavija superior y pulsó la sexta cuerda. El sonido era pobre, pero tenía algo que el silencio no le ofrecía, posibilidad. Esa misma noche, mientras el ala de traumatología dormía, se obligó a formar el acorde de do mayor. Le costó 2 minutos colocar el anular sin que le temblara. A la tercera rasgueada, apareció un enfermo de la habitación vecina, un anciano que arrastraba la vía intravenosa como si fuera un perro cansado. «No pares», pidió, y se sentó en la silla metálica. Julio no sabía ninguna canción entera, pero se inventó una progresión lenta, casi un rezo, y el anciano cerró los ojos satisfecho. En ese instante el hospital dejó de ser una cárcel y se convirtió en un auditorio clandestino. Descubrió que cada acorde nuevo funcionaba como 1 miligramo de morfina, le adormecía el dolor físico y le despierta el hambre de futuro. Empezó a escribir versos en la parte de atrás de los informes médicos. Uno de ellos decía, «La vida sigue igual aunque cambie mi piel». Sin saberlo, había nombrado la llave que abriría su carrera. Los doctores, incapaces de explicar la mejoría repentina, optaron por adjudicarlo a la actitud positiva del paciente. Lo que nunca supieron es que,
Cada vez que Julio lograba flexionar un centímetro más la rodilla, se prometía a sí mismo un verso nuevo. Cuando consiguió dar 5 pasos sin ayuda, se regaló un estribillo completo. Cuando por fin pudo valerse de un solo bastón, compuso la melodía que lo llevaría a Benidorm. Era su manera de ensartar dolor y recompensa en una misma cadena. Peñíscola llegó como un soplo de aire marino. Allí, las paredes del castillo templario escucharon sus primeras actuaciones improvisadas. Cantaba con la mirada fija en el horizonte, como si el mar pudiera devolverle los días de portería. Los turistas lo aplaudían, pero él estaba más pendiente de que los dedos obedecieran los arpegios que de los billetes que caían en la funda de la guitarra. Una noche, un empresario de Valencia le propuso grabar una maqueta. Julio respondió con una pregunta que todavía hoy resuena en los pasillos de la industria musical. ¿Cuánto tardamos? La urgencia era su combustible. Sabía que cada día ajeno a la música era un día robado a su nueva vocación. El tren a Inglaterra fue un salto de fe. Ramsgate le ofreció pensiones baratas y lluvias interminables. Cambridge, en cambio, le abrió la puerta del Airport Pub, ese local mal iluminado donde descubrió que el acento español podía seducir incluso a marineros que solo entendían love y good night. Las propinas eran escasas, pero el aplauso era genuino, y eso valía más que cualquier cheque. Una noche de sábado, Gwendoline se acercó con un gin tonic en la mano. You sing with your eyes, le dijo, y él tardó 3 segundos en traducirlo mentalmente. Cantas con los ojos. Aquella frase terminó convertida en título de single porque Julio entendió que el idioma no es un muro cuando el corazón late con la misma cadencia en cualquier lengua. Regresó a Madrid con las manos peladas por el frío británico y las ideas claras. Presentarse al Festival de Benidorm. La vida sigue igual, era un manifiesto en clave pop. Un testimonio que los productores describieron como demasiado personal, y que el jurado, contra pronóstico, premió con unanimidad. Aquella noche, la televisión en blanco y negro mostró a un joven trajeado, sin cicatriz visible, sosteniendo un trofeo que parecía de hojalata. Nadie supo que, detrás de la sonrisa impecable, la espalda todavía recordaba el crujido del impacto y las noches de morfina. Nadie supo que, mientras sonaban los violines de la orquesta, él temblaba por dentro al recordar la sentencia médica: no caminarás. El éxito se propagó como pólvora. Los programas de radio repetían el single cada 30 minutos y las discográficas se peleaban a la puerta de su piso en la calle O'Donnell. Pero el fichaje que cerró su destino llegó desde el otro lado del Atlántico. Un ejecutivo de CBS Latin lo escuchó en un hotel y firmó un contrato que incluía grabar en varios idiomas. De un día para otro, Julio se encontró memorizando fonemas en francés, italiano, portugués y hasta tagalo. Su acento era una mezcla imposible, pero funcionaba. Decía «je t'aime» en lugar de «je t'aime», y las francesas suspiraban igual. Descubrió que la imperfección lingüística podía ser un afrodisíaco poderoso. Con la misma velocidad con que subían sus canciones en las listas, comenzaron los rumores de amantes en cada puerto. Él no los alimentó, pero tampoco los negó. Entendió que la mitología vende discos, y el romanticismo exagerado multiplicaba las portadas. El número 3000 se impuso como leyenda urbana, y aunque sonara fantasioso, ninguna hemeroteca pudo desmentirlo porque cada desmentido era otra portada jugosa. Julio jugaba al despiste con la prensa, usaba camisas abiertas hasta el tercer botón y sonreía con un punto de picardía calculada. El Latin Lover había nacido, y su creador entendía que el personaje necesitaba gasolina constante. Mientras tanto, su padre, el doctor Iglesias Puga, observaba con orgullo y cierta preocupación. Veía en su hijo un huracán imparable, pero también reconocía la fragilidad que esconde todo hombre que ha tocado la tragedia tan de cerca. Una llamada telefónica desde Miami cambió la conversación familiar. La CBS quería un álbum completo en inglés para atacar el mercado norteamericano. Ese reto se convirtió en obsesión y en pasaporte definitivo. Pronto, los hoteles de Las Vegas reservaron suites a su nombre y los mejores estudios de grabación le abrieron las puertas. Cada manager de la costa oeste quería un pedazo de ese acento exótico que prometía llenar teatros. Pero el éxito, como el océano, trae mareas altas y corrientes traicioneras. Entre entrevista y entrevista, Julio conoció a una joven reportera llamada Isabel, de apellido Preisler. Ella vestía un traje de chaqueta que rompía la estética hippie de la época. Él la invitó a un concierto y ella, contra su costumbre, aceptó. 7 meses después estaban casados. La prensa habló de cuento de hadas, de príncipe latino y princesa mestiza. Lo que ignoraban era que, para entonces, Julio ya había firmado giras de año y medio sin descanso, un calendario que convertía la vida matrimonial en un reto casi imposible. Cuando Isabel cogió el teléfono de la habitación de hotel y escuchó voz femenina al otro lado, comprendió que el cuento podía tener final agridulce. Dicen que la fama es un reflector caprichoso, ilumina lo que conviene, arroja sombras sobre los defectos, y cuando menos lo esperas, te deja ciego. Julio descubrió ese deslumbramiento el día que Isabel Preisler, reportera novel con apellido de alta sociedad manileña, apareció en la rueda de prensa. Él venía de cantar 3 noches seguidas, llevaba la garganta áspera y la camisa todavía impregnada de colonia barata mezclada con humo de tabaco.
Ella irrumpió con un cuaderno, un par de preguntas inteligentes y una mirada que cortaba el aire mejor que cualquier bisturí. Él invitó, ella aceptó. 7 meses después, enero de 1971, los titulares del Mundo Rosa amanecieron con la fotografía de una boda de cuento. El altar, las flores blancas, el traje de novia que brillaba como una luna nueva. Y, en el centro, aquel seductor público que toda España aplaudía, prometiendo fidelidad mientras la prensa contaba los minutos para el siguiente rumor. La luna de miel fue corta porque la gira apretaba. Julio creía que podía conjugar verbos imposibles, vender millones, volar de continente en continente y criar una familia que crecía incluso más rápido que sus listas de éxitos. En septiembre nació María Isabel, a quien todo el mundo llamaría Chabeli. 2 años después llegó Julio José, y en mayo de 1975 aterrizó Enrique Miguel, un bebé con mirada pícara que terminaría heredando los focos. Los pasaportes infantiles acumulaban sellos mientras el cantante enlazaba conciertos en Caracas, Buenos Aires, Los Ángeles y Manila. El amor familiar se medía en telegramas y llamadas a cobro revertido. Isabel aprendió a hacer maletas con un ojo cerrado y a organizar cumpleaños con papá al teléfono, cantando las mañanitas desde un camerino de Nebraska. La prensa elevó el idilio a categoría de telenovela, pero detrás del celofán brillaban grietas. Cada portada de revista se obtenía a costa de noches en habitaciones de hotel donde el minibar sabía a soledad. Isabel marcaba el número privado de la suite, y a veces, respondía un silencio, otras, una voz femenina con acento imposible. Los managers aseguraban que todo era malentendido, que las llamadas cruzadas, que problemas de centralita. Pero las dudas se filtraban como agua en techo viejo y terminaban goteando sobre la almohada. Isabel rindió cuentas al espejo, una madre de 3 y un marido que desaparecía antes de que la bruma del jet lag se disipara. Julio, por su parte, justificaba la ausencia con aquello de la vida del artista, un argumento que suena poético hasta que alguien cuelga el teléfono con los ojos húmedos. Los rumores crecían a la velocidad del vinilo. Se habló de 3.000 aventuras románticas, cifra que él mismo consideró exagerada, aunque no tanto como para desmentirla con contundencia. Porque, en el fondo, la leyenda del Latin Lover se había convertido en un estribillo que vendía entradas. Las fans enardecidas tiraban rosas y llaves de hotel al escenario, los promotores alzaban las cejas y pensaban en taquilla. La mezcla de balada melosa y misterio carnal era un cóctel que la industria no estaba dispuesta a perder. Julio, consciente de esa ecuación macabra, sonreía con media boca y se escapaba por la puerta trasera para evitar preguntas incómodas. Cada fotografía tomada a la salida de una discoteca generaba columnas enteras en los periódicos de medio mundo. Y él, que ya entendía el negocio, se limitaba a encogerse de hombros y repetir que hablen. Con esa misma naturalidad abría un nuevo frente de conquista musical, el mercado anglo. El desafío era mayúsculo, cantar en inglés puro cuando su lengua materna vibraba a golpe de habanera. Se encerró en un estudio de Los Ángeles con un coach que le obligaba a pronunciar la R rígida como si mordiera un clavo. El resultado fue Begin de Begine, un clásico de Cole Porter que resucitó en las listas británicas gracias a un acento mediterráneo que convertía la canción en algo familiar y exótico al mismo tiempo. El single trepó hasta la cima, y Julio, entre incrédulo y satisfecho, entendió que la conquista global era posible. Luego vinieron duetos con Diana Ross y Willie Nelson, colaboraciones que demostraban que un madrileño podía colarse en la radio country de Texas sin pedir permiso. Todo era euforia profesional, sin embargo, el teléfono de Isabel cada vez sonaba menos. Las postales familiares empezaron a lucir forzadas, como fotografías de catálogo. Las sonrisas eran reales, pero había un leve temblor en las miradas. Isabel soportaba titulares venenosos que la pintaban como esposa sufrida. Julio replicaba con declaraciones de amor en ruedas de prensa, insistiendo en que su familia era lo primero. Sin embargo, lo primero, segundo y tercero seguía siendo la carretera. 300 días de avión, hoteles y camerinos. La ecuación se rompió definitivamente en 1979. Esa tarde gris de noviembre los abogados redactaron un comunicado escueto: separación amistosa, prioridades en los hijos, respeto mutuo. El divorcio se materializó un año después con la frialdad de las sentencias firmadas. Isabel se quedó en Madrid, él se mudó a una mansión en Miami, aquella ciudad que devora nostalgias con palmeras de plástico y playas de postal. En Florida las noches huelen a perfume caro y contratos millonarios. Julio compró una casa en Indian Creek, una isla privada donde los mansos venados se pasean por jardines regados con paciencia caribeña. Allí, acompañado por managers de la CBS y entrenadores vocales de acento tejano, planificó la siguiente década de su reinado. Cada disco debía superar al anterior, cada gira, batir récord de asistencia. Y en medio de esa agenda llegó la llamada de los Grammys latinos, la coronación definitiva. Subió al escenario a recoger la estatuilla dorada, agradeció con su inglés macarrónico y lanzó un guiño a cámara que desarmó a medio continente. Esa noche, al bajar del estrado, un productor veterano le susurró: «Eres el Sinatra español». La frase prendió como yesca en la prensa y a la mañana siguiente ya era apodo oficial.
Pero la gloria no acalla las voces internas que preguntan por la soledad. En diciembre de 1990, el azar apostó sus cartas en el aeropuerto de Yakarta. Julio esperaba la recogida de equipaje cuando una joven holandesa, Miranda Rinsburger, pasó a su lado con paso tímido. 25 años, secretaria y modelo ocasional, sonrisa discreta. Él la invitó a un concierto esa misma noche. Ella dudó, pero la curiosidad venció a la prudencia. Después del show, Julio subió la apuesta: ven conmigo a Kuala Lumpur, Singapur y Tokio. Miranda miró el cielo, contó aviones en la pista e hizo la maleta más atrevida de su vida. Esa decisión improvisada inauguró una relación que ya dura más de 3 décadas. Miami, otra vez, se convirtió en escenario de convivencia. Miranda se mudó a Indian Creek. Los hijos mayores recibieron a la madrastra con cortesía protocolaria. Nadie imaginaba que la holandesa de habla suave terminaría siendo el ancla del artista. Para Julio, Miranda era calma después del huracán. Con ella, las giras se organizaron mejor, las etapas de estudio se espaciaron y la mansión se llenó de risas infantiles nuevas. Miguel Alejandro, Rodrigo, las gemelas Victoria y Cristina, y finalmente Guillermo. 5 hijos que crecieron con una rutina diferente, colegios privados, idiomas múltiples y una fama heredada que el cantante intentó suavizar. Entretanto, el Latin Lover envejecía con elegancia, pero la leyenda de los 3000 romances ya era parte inseparable del personaje. Julio empezó a ironizar con los números: si han pasado de 3000 a 20000, pronto dirán que conquisté la luna. Ese sarcasmo funcionaba como cortafuegos contra preguntas incómodas. Porque, al fin, la melancolía convence tanto como el escándalo. Y él, maestro absoluto de las baladas, entendía que cada susurro morboso vendía un par de boletos más. La línea entre la vida y la escena se volvió tan fina que ni los amigos distinguían cuando hablaba el hombre y cuando el mito. Aquel divorcio con Preisler quedó como cicatriz elegante, una anécdota empaquetada en crónicas glam. Sin embargo, la sombra de aquella ruptura siguió latiendo en canciones como Me olvidé de vivir, que adquirieron otro significado para quienes conocían la historia. Isabel, ahora convertida en figura mediática con títulos nobiliarios de papel cuché, evitaba hablar mal del exmarido. Él, en reciprocidad, la citaba en entrevistas como una gran mujer y madre ejemplar. El público, hambriento de drama, tenía que conformarse con leer entre líneas. Cada paso, un acontecimiento; cada silencio, motivo de rumor. Y aún así, las madrugadas de hotel seguían recordándole el olor del hospital, la madera de aquella guitarra barata. De vez en cuando, pedía que le subieran una al cuarto, se sentaba en la terraza y dejaba que los dedos recordaran aquella progresión torpe de do mayor. La vida, pensaba, sigue igual pero nunca igual, muta, se disfraza, te pone a prueba. Y si algo aprendió en el instante en que el coche chocó contra el asfalto fue que ningún éxito, por estratosférico que sea, asegura la plenitud. Enrique, mientras tanto, crecía y escuchaba a su padre desde la puerta entreabierta del estudio. Un niño que heredaría las luces y las sombras de una dinastía musical, sin sospechar que algún día pelearía con su propio apellido. Julio observaba a ese chaval y presentía un relevo inevitable. Y tal vez por eso, cuando los rumores de un hijo no reconocido tocaron la puerta, sintió el temblor que ningún terremoto mediático le había provocado. Pero esa historia aún estaba en borrador. Por ahora, el foco seguía la imagen del crooner impecable que, después de perder la portería, se convirtió en dueño absoluto del escenario mundial. Su voz acariciaba la nostalgia, y al mismo tiempo, recordaba que el dolor puede transformarse en un himno que el planeta entero tararea sin saber de qué herida nació. Allí, en aquella mansión de fachada blanca, Julio Iglesias instaló su cuartel general a principios de los años 80, cuando Miami era un cóctel de sol abrasador, ritmos latinos y dinero fácil que corría por los pasillos de los hoteles de lujo. La voz de Julio sonaba en cada emisora, sus discos se apilaban en los escaparates y su nombre aparecía en los titulares con la regularidad de un parte meteorológico. Mientras tanto, él vivía con el calendario reventado. Ensayo los lunes en Coconut Grove, vuelo los martes a Nueva York para el Tonight Show de Johnny Carson, firma de vinilos el miércoles en la tienda Tower Records donde la cola daba la vuelta a la manzana, jueves reunión maratónica con los ejecutivos de la CBS Latin discutiendo porcentajes de regalías, viernes concierto en el Caesars Palace de Las Vegas, sábado sesión de fotos con la mítica fotógrafa Annie Leibovitz y domingo misa corta en Coral Gables para apaciguar cualquier culpa antes de repetir la rueda. Para sostener semejante maratón contrató un ejército privado, entrenadores vocales que le hacían vocalizar con corchos entre los dientes, nutricionistas que le escondían el jamón serrano, fisioterapeutas que estiraban la cicatriz de la espalda con la paciencia de un monje zen y asistentes que lo despertaban con infusiones tibias y lo dormían con música de bosques lluviosos. El diario Miami Herald publicó que su facturación anual rondaba los $50 millones, pero los contables de su oficina sabían que la cifra real subía y bajaba como la espuma del champán. En Japón, la versión en japonés de Hey vendía como rosquillas. En Brasil, cada bolo se convertía en disco de platino antes de que la última nota se apagara. En Francia, una señora se tatuó su rostro en el hombro derecho y se coló en un camerino para mostrarle el arte.
Él se reía, autografiaba cualquier superficie y mantenía el traje impecable aunque sudara océanos bajo los focos. La popularidad extrema funciona como imán para lo insólito. Un jeque de Dubái fletó su avión privado 3 veces solo para convencerlo de cantar 1 hora durante su cumpleaños. Una baronesa alemana ofreció un Rolls-Royce color champán a cambio de que asistiera a la inauguración de su galería. Un productor argentino quiso pagarle en caballos pura sangre por una actuación en Córdoba. Julio aceptaba algunas propuestas y rechazaba otras, midiendo siempre el impacto en su imagen. El mito del Latin Lover necesitaba combustible, así que los managers filtraban historias a los tabloides de Londres, que si modelos escandinavas, que si herederas italianas, que si actrices mexicanas perdidas por sus huesos. Él nunca negaba con rotundidad, levantaba la ceja, soltaba media sonrisa y dejaba que la imaginación del público hiciera el resto. De pronto la realidad se volvió más dura que cualquier rumor de alcoba. El 1 de diciembre de 1981, su padre, el doctor Iglesias Puga, fue secuestrado en Madrid por un comando de la banda terrorista ETA. Julio estaba listo para salir al escenario del Madison Square Garden cuando recibió la noticia. El corazón le cayó al estómago, pero no canceló el show. Cantó 2 horas con la mente a 6.000 kilómetros, firmó un par de autógrafos de compromiso y se encerró en la suite para telefonear a ministros, abogados y viejos amigos influyentes. 29 días más tarde, la policía liberó al médico sin un rasguño. Julio voló a Barajas, abrazó a su padre y prometió no dejarlo solo. Esa misma noche, sin tiempo para procesar el trauma, despegó rumbo a Ciudad de México. Contrato firmado, estadio vendido, público esperando. El show, como siempre, no entendía de secuestros. La carretera continuó siendo su domicilio. Cada nueva gira incluía el ritual que la prensa bautizó como el castín de amantes. En todas las ciudades se formaba una fila de admiradoras a la salida del hotel. Algunas pedían una foto, otras susurraban promesas escritas en servilletas de bar, unas pocas se conformaban con un beso al aire. El road manager pasaba a Julio un papel con nombres de presentadoras locales, herederas aburridas y actrices principiantes invitadas al palco VIP. Él lo leía como quien repasa la carta de un restaurante de lujo. A veces elegía, a veces inventaba. Aquella danza alimentó titulares delirantes. Una condesa italiana se tatuó su firma en el tobillo. La hija de un senador brasileño se fugó a Buenos Aires persiguiendo su autocaravana. Una cantante griega amenazó con lanzarse al mar Egeo si él no la llamaba. Julio contestaba con un sin comentarios y un chiste sobre la energía del Mediterráneo. El mito engordaba. Pero la soledad siempre cobra peaje. Algunas noches, cuando el reloj marcaba las 3 y los aplausos se habían evaporado, él se hundía en el sofá de cuero de la suite y hojeaba un cuaderno de tapas negras. Allí anotaba frases sueltas, aplauso hueco, hotel que huele a químicos, amor de aeropuerto. Letras que más tarde se convertirían en baladas exitosas. Porque el público compra la melancolía empaquetada y no pregunta por la factura emocional. El dolor físico también pasaba factura, la cicatriz del accidente nunca dejó de escocer. Ensayaba en el Teatro Guzmán de Coral Gables cuando su cuerpo gritó basta, un espasmo lumbar le dobló como si le arrancaran la médula. Llamó a su fisio catalán de confianza, que voló en el primer avión. 6 horas de masaje profundo, ventosas y estiramientos dejaron claro que la máquina empezaba a desgastarse. Reduce la marcha, aconsejó el especialista. Julio sonrió con ironía, reducir era un verbo que su oficina no conjugaba. Por aquel tiempo, Chabeli posaba en portadas vestida de seda, Julio Jr. grababa su primer demo y Enrique martilleaba la guitarra en silencio. Julio padre los miraba y sentía un nudo, quería ser ejemplo sin aplastar, quería guiarlos sin cortar alas. La prensa, mientras tanto, olía el relevo generacional y empezaba a llamarlos la dinastía Iglesias. Cada paso de los hijos sumaba un flash más, cada silencio se convertía en rumor. Todo era dinero en circulación. Y entonces, diciembre de 1990, el azar jugó cartas nuevas. Aeropuerto de Yakarta, sala de llegadas. Julio esperaba su maleta cuando apareció una mujer de 25 años, nombre holandés y mirada azul verdoso, Miranda Rinsburger. Él la invitó a su concierto esa noche, y tras el show, lanzó la propuesta que cambiaría ambas vidas. Acompáñame mañana a Kuala Lumpur, después Singapur, luego Tokio. Ella dudó, pero aceptó. Lo que empezó como aventura acabó en relación estable. Miranda se mudó a Indian Creek, se ganó la simpatía de los 3 hijos mayores y en pocos meses se convirtió en el punto de calma dentro de la tormenta mediática. Con ella, Julio encontró cierta disciplina, giras planificadas, descansos obligatorios, ensayos más cortos y menús sin exceso de alcohol. El Latin Lover seguía vendiendo romance, pero por primera vez parecía dispuesto a guardarse algo de amor para sí mismo. Las temporadas en Miami alternaban con retiros en la finca 4 Lunas, en Marbella. Allí, detrás de portones de hierro y jardines de bugambillas, Julio caminaba descalzo al amanecer, escuchaba el mar y recordaba el ruido de aquella guitarra barata que le salvó la vida. A veces tiraba bolas de golf al horizonte, otras se sentaba con Enrique a comparar acordes.
El hijo menor le mostraba una canción en inglés con acento neutro. El padre asentía, corregía un par de notas y admitía que el chico llevaba dentro un fuego propio. La vida parecía haber encontrado equilibrio precario cuando un titular sacudió los kioscos de Valencia: demanda de paternidad contra Julio Iglesias. Un joven llamado Javier Santos aseguraba ser hijo biológico del cantante. Fotos comparativas de perfiles idénticos llenaron las revistas. Julio, acostumbrado a huracanes mediáticos, respondió con hermetismo. Pero en su círculo íntimo reconoció que el asunto le removía viejos fantasmas. La fama, al final, era un reflector que iluminaba alabanzas y también proyectaba sombras tan largas como la pista de aterrizaje de su avión privado. Justo cuando los abogados analizaban estrategias, llegaron noticias de un nuevo reconocimiento: el Grammy honorífico a la trayectoria latina. Volvió a los escenarios de Las Vegas con el traje blanco inmaculado, recibió la estatuilla, besó el micrófono y dijo con voz firme: «La música me salvó la vida, ahora quiero que salve cada una de sus noches». El público estalló en aplausos, las pantallas gigantes enfocaron sus ojos rasgados por las luces, y en un rincón del backstage, Miranda sonrió con discreción. La historia se escribía en tiempo real, la leyenda seguía afinando la guitarra. Porque, aunque los médicos le robaron el sueño de la portería, él se encargó de que el planeta entero aprendiera a cantar un estribillo eterno: la vida sigue igual, o quizás no tan igual, pero, mientras haya canciones, nunca pierde el compás. Julio pensó que ya lo había visto todo, que la fama no podía sorprenderlo más, hasta que Miranda llamó a la puerta de su camerino con una bandeja de fruta cortada. Fue un gesto simple, pero él llevaba tantas giras viviendo de bandejas idénticas que, por primera vez, se fijó en la persona y no en la fruta. Le preguntó por qué estaba allí. Ella contestó que le apetecía conocer al hombre detrás del mito. Pocas palabras, mirada limpia. Esa noche, cuando el avión privado despegó rumbo a Singapur, ella ocupaba el asiento contiguo con un libro de Paulo Coelho abierto por la mitad. Nadie del equipo se atrevió a preguntar nada. En el silencio perfumado de la cabina, Julio descubrió que el ruido del motor servía de cómplice perfecto para las confesiones que nunca había hecho. Habló de la espalda, de la guitarra barata, del miedo a quedarse sin voz. Miranda escuchó sin interrumpir, solo asentía de cuando en cuando como si puntuara la historia con comas invisibles. A los pocos meses ya vivía en Indian Creek, habitación propia, código de alarma en la palma de la mano. Los 3 hijos mayores, Chabeli, Julio, José y Enrique, la recibieron con cortesía. Habían aprendido protocolo antes que matemáticas. Miranda respondió sin exigir privilegios, preparando desayunos con café dominicano y tostadas de pan moreno, consciente de que la normalidad puede ser el mejor regalo para una familia de focos. Poco a poco, su agenda se sincronizó con la de Julio. Ella revisaba billetes de avión, él practicaba escalas, ella llamaba a los profesores particulares, él elegía el repertorio del siguiente concierto, ella preguntaba por las facturas de la luz, él le pedía opinión sobre el color de una portada. A pesar de los rumores de cazafortunas que lanzaron algunos columnistas, la pareja funcionaba con una mezcla extraña de romanticismo y contabilidad. Él necesitaba a alguien que aterrizara sus excentricidades. Ella, un proyecto vital que fuera más grande que cualquier sesión de moda. El primer hijo en común llegó 6 años después, Miguel Alejandro, nacido en un hospital de Miami con vistas a la bahía. Julio esperó el alumbramiento tarareando en voz baja de niña a mujer, como si fuera un conjuro para asegurar la salud del pequeño. Cuando lo sostuvo en brazos, pensó que la paternidad tardía era un truco del destino para obligarlo a frenar. No frenó, pero se aprendió a decir no a ciertos compromisos. Descartó un festival en Seúl, pospuso una residencia en Las Vegas y aceptó que dormir 8 horas seguidas era un lujo mayor que cualquier suite de hotel. Rodrigo llegó 2 años más tarde, travieso desde la primera mirada. Luego nacieron las gemelas Victoria y Cristina, 2 espejos que llenaron la casa de risas estereofónicas. Por último, Guillermo, que apareció cuando Julio ya bordeaba los 60 y vivía convencido de que ningún acontecimiento podría superarlo todo lo anterior. La mansión de Indian Creek empezó a quedarse pequeña. Fue entonces cuando Miranda propuso mirar a España, tierra madre para él, novedad para ella. Encontraron una finca en Ojén, cerca de Marbella, 400 hectáreas de colinas y pinos piñoneros. La llamaron 4 lunas porque, según Julio, cada fase lunar representaba un capítulo de su vida: la luna nueva de los inicios, la creciente del éxito, la llena de la gloria y la menguante de la introspección. Compraron la propiedad por 12 millones de euros, contados con letra, y la transformaron en refugio familiar. 7 dormitorios, 8 baños, porches orientados al mar, 3 piscinas escalonadas, gimnasio con cinta de correr y bodega con botellas que ni el sumiller más erudito sabría pronunciar. El orgullo de la finca son 2 helipuertos que permiten aterrizar sin que los paparazzi detecten movimiento hasta que la puerta del hangar se cierra. La privacidad, en la ecuación Iglesias, vale tanto como el platino. Miranda diseñó la decoración junto a Oscar de la Renta, amigo personal que conoció en una gala en Nueva York. Querían elegancia sin ostentación, un reto cuando tu presupuesto parece infinito. Eligieron colores tierra, vigas de madera robusta y alfombras marroquíes que no gritan riqueza pero la susurran.
En las paredes, fotos en blanco y negro. Julio con chaqueta de portero antes del accidente. Julio en el Festival de Benidorm, trofeo en mano. Julio firmando vinilos en Tokio. Julio abrazado a sus 8 hijos en un retrato que ocupa media pared del salón principal. Los invitados que cruzan el umbral suelen quedarse mudos al ver la cronología gráfica de una vida que suena a leyenda. Allí celebraron la boda el 24 de agosto de 2010. Invitados contados con los dedos, los 5 hijos de la pareja, algunos miembros del personal y un sacerdote amigo de la familia. Julio lucía un traje azul noche sin corbata, Miranda, 2 vestidos de algodón y encaje blanco que Oscar cosió a mano. No hubo grandes discursos ni coreografía de vals, solo una tarta modesta, un beso largo y ella lanzando el ramo a las cocineras, que aplaudían a una distancia prudente. Cuando cayó la noche encendieron farolillos de papel y una orquesta de cuerda interpretó La vida sigue igual. Julio, emocionado, levantó su copa y brindó por el accidente que le había robado el fútbol, porque sin aquella desgracia, dijo, jamás habría aprendido a cantar ni amar con tanta intensidad. La rutina desde entonces se volvió binacional. Miranda vive la mayor parte del año en Indian Creek con los más pequeños. Julio pasa semanas largas en República Dominicana, donde compró un terreno frente a la playa a los alrededores de Punta Cana. Le gusta desayunar mango recién cortado y caminar descalzo sobre la arena para reforzar la musculatura de la espalda. Cada 2 semanas, el avión privado Falcón 2000 corta las nubes entre Miami y Santo Domingo. A bordo viajan él, su guitarra acústica de abeto alemán y un cuaderno Moleskine con renglones donde apunta ideas, títulos como Nostalgia sin prisa o Balada para la mujer cíclica. A Miranda no le preocupa la distancia, ha comprobado que el espacio físico alimenta la inspiración del marido y preserva la armonía de la familia. Cuando él regresa, la casa estalla en barullo. Rodrigo pide lecciones de piano, Victoria insiste en que su padre abra una cuenta en Instagram para mostrar la finca, Guillermo corre por los pasillos imitando batería imaginaria, y Julio se deja querer, convencido de que la felicidad es un equilibrio matemático entre presencia y ausencia. 4 lunas se llena cada verano. Los hijos mayores vuelan desde Estados Unidos y España con sus propias familias. El sonido de acentos mezclados crea una música nueva. Chabeli organiza barbacoas, Enrique trae maquetas inéditas y pide opinión al patriarca, Julio Junio recita chistes que aprendió en reality shows, Miguel discute sobre criptomonedas y Rodrigo practica trucos de magia con cartas españolas. Las gemelas se han desenganchado de la moda para estudiar fotografía y retratan todo, la piscina iluminada, los caballos en el picadero, en la sobremesa, Miranda se acerca y le susurra al oído, sin esa guitarra, nada de esto existiría. Él asiente, acaricia las cuerdas y siente que el círculo se cierra. Los medios, hambrientos de titulares, a veces especulan con crisis matrimoniales, hablan de distancia, citan fuentes anónimas. Miranda sonríe cuando lee esas notas y las guarda en una carpeta que titula Ficción. Por su parte, Julio utiliza las desmentidas como excusa para subir a redes sociales una fotografía reciente, bigote homenaje a su padre, camisa de lino y frase lapidaria, el amor se cuida viviendo y dejando vivir. Los seguidores, millones escritos con todas sus letras, reaccionan con emoticonos de corazones y mensajes de apoyo. El imperio inmobiliario del cantante se extiende discretamente, un apartamento en Nueva York con vistas al río Hudson, un dúplex en Punta del Este, participación en hoteles boutique de Cancún y una villa minimalista en las afueras de Miami Beach cedida a Enrique para que componga. Sin embargo, la joya de la corona sigue siendo 4 lunas. La finca no está en venta, pero los agentes de Sotheby's visitan de vez en cuando con clientes dispuestos a desembolsar cifras obscenas. Julio los atiende con cortesía, ofrece vino de la bodega y termina la visita apuntando al horizonte. ¿Ve aquel trozo de costa? Allí escribí una canción que cambió mi vida. ¿Cómo pones precio a eso? Los compradores entienden la metáfora y se marchan. A primera vista, el puzzle parece completo, pero la demanda de paternidad de Javier Santos persiste como una pieza fuera de lugar. El abogado Fernando Osuna advierte, no puede haber justicia sin ciencia. Javier, hijo no reconocido, insiste en que el 99,9% de coincidencia genética no miente. Julio guarda silencio público, consulta con su equipo y prepara documentos. En la intimidad, reconoce que el asunto duele, que cada línea de ADN cuestiona la narrativa familiar. Pero también sabe que la vida, en su caos, entregará una resolución y él la afrontará con la misma entereza con que cantó aquella primera canción en Benidorm. En 4 lunas, una noche serena, el cantante sube a la azotea, observa la Vía Láctea y rasguea un acorde menor. Piensa en todo lo vivido, el portero que no pudo ser, el seductor que la prensa fabricó, el padre que intenta no fallar, el hombre que todavía escribe versos con tinta violeta. Se pregunta cuánto de esa historia mostrará la serie de Netflix y cuánto quedará solo en el murmullo de las cuerdas. La brisa trae olor a jazmín y Julio decide añadir una nota al cuaderno. La verdad no cabe en un solo episodio. Dobla la página, suspira y desciende la escalera dispuesto a madrugar. Mañana llega otro vuelo, otra entrevista, otro aplauso. Y mientras haya aplausos, las luces seguirán encendidas. El sol cae en 4 lunas como una moneda de oro viejo y todo se tiñe de naranja y púrpura.
Julio Iglesias camina despacio por el corredor de piedra, se detiene junto a la baranda y contempla las 50 hectáreas de viñedos que alguien plantó siguiendo la curvatura exacta del terreno. Huele a tierra húmeda, a jazmín, a verano que agoniza sin prisa. Saca del bolsillo su cuaderno Moleskine, aquel de tapas negras y bordes gastados, y escribe en letra grande: el final no existe, solo cambia la banda sonora. Desde la azotea se oyen risas. Las gemelas Victoria y Cristina improvisan una sesión de fotos con un antiguo flash portátil. Miguel discute con Rodrigo sobre inversiones en cripto, y Guillermo, batería imparable, aporrea las rodillas simulando redoble. Más allá, Enrique ensaya un puente melódico que podría ser éxito o naufragio. Aún no lo sabe, pero su padre sonríe porque reconoce el pulso de la inspiración. Por la tarde, el bufé de abogados llama desde Valencia. Hablan del caso de Javier Santos, del 99,9% de coincidencia genética, del juez que estudia reabrir un proceso eterno. Julio escucha en silencio, repite que hará lo correcto, cuelga y respira hondo. Piensa en su padre, en la bata blanca del viejo Iglesias Puga, en aquella frase que le decía cuando era niño: todo se arregla con tiempo y verdad. Cierra los ojos y pide al destino que la verdad, sea cual sea, llegue rápido y sin estridencias. Al fin y al cabo, su legado ya no depende de una demanda, ni siquiera de un apellido extra, depende de las canciones que siguen sonando en cada celebración, en cada nostalgia y en cada karaoke del mundo. De pronto vibra el móvil con pantalla infinita que Miranda le regaló por su último cumpleaños. El nombre que aparece es Bela Bajaria, la ejecutiva de Netflix que convenció a Julio de abrir las puertas de su vida. La mujer habla con tono entusiasmado. El primer montaje del docuserie está listo. Han colocado la escena de Benidorm justo antes del accidente para maximizar el impacto. Han conseguido imágenes rescatadas de un archivo de televisión española y, atención, ha licenciado por fin la toma inédita en la que Frank Sinatra le presenta en Las Vegas. Julio escucha los detalles, aprieta el ceño al oír la palabra impacto, al oír la palabra gancho, pero asiente. Quiere que la serie sea honesta, no morbo de kiosco. Al colgar, anota en su cuaderno: revisar secuencia accidente que no parezca carnicería. La noche avanza y la finca hierve de conversaciones. Chabeli muestra en la tablet las estadísticas de su podcast. Julio Jr. cuenta anécdotas de su gira por Sudamérica. Miranda reparte copas de verdejo y se asegura de que nadie se quede sin postre. A la medianoche, cuando la música baja de volumen, Julio golpea con suavidad su copa y reclama atención. Todos lo rodean en semicírculo, como si ese gesto fuera una coreografía pactada. El cantante se aclara la voz, esa voz que cambió de portería a escenario, y pronuncia un discurso tan sencillo que desarma. Familia, fans, prensa, médicos, gobiernos, amantes posibles o imposibles, todos han intentado escribir mi historia. Ahora la escribimos nosotros. El que quiera entenderme que escuche mis canciones, y el que quiera juzgarme que camine la autopista que yo caminé la noche que casi me quedo sin piernas. Se hace silencio absoluto, incluso los grillos parecen contener el chirrido. Acto seguido, saca la guitarra de abeto alemán, la misma que viaja con él desde Miami y que un luthier argentino afina cada 6 meses. Rasguea un acorde menor, le sigue un sol sostenido que suena a lamento y entra en la carretera. No hay micrófonos, no hay monitores, solo la voz rasgada proyectándose contra la fachada encalada. Cada hijo entona un coro improvisado. Miranda posa una mano en su hombro. Un empleado dominicano toca maracas con discreción. Cuando termina, el aplauso es íntimo pero retumba como si cupieran 20.000 gargantas. En ese instante, Julio confirma algo que intuía. El tiempo es un director implacable, pero la música pega carteles de eternidad en las paredes del recuerdo. Por eso decide subirse al estudio casero al día siguiente para grabar un último mensaje en vídeo, el vídeo que acabará incrustado en los créditos de la docuserie, y ahora, servirá como final de este mismo episodio. Se sienta frente a la cámara, ajusta la luz y habla sin guión. Agradece a quienes han estado, a quienes se fueron, a quienes dudaron. Confiesa que la espalda todavía le duele cuando llueve, que ciertos estribillos le parten el alma al reproducirlos en concierto, que le gustaría que alguien algún día lo recordara no por la cifra inflada de amantes, sino por la perseverancia de exprimir una guitarra barata hasta convertirla en orquesta de su propia vida. Cuando apaga la grabación, mira a la lente apagada y musita: confesión terminada. Después, gira hacia nosotros, sabiendo que hay millones detrás de la pantalla, y lanza el desafío final. Ahora te toca a ti, dice con voz de locutor clásico. Cuéntame en los comentarios cuál es la canción que marcó tu historia, cuál fue la primera vez que me escuchaste, o cuál es el rumor que siempre quisiste que desmintiera. Leo todo, aunque no responda todo. Dame tu versión, porque las historias solo sobreviven cuando alguien las escucha y las repite. Se inclina levemente, como saluda a un torero, y remata: y si quieres entrar en la próxima página de esta aventura, suscríbete, activa la campanita, comparte el vídeo y prepárate, porque la serie de Netflix está al caer y, créeme, traerá verdades que ni este guión ha podido contar. Cerramos con un traveling que recorre la finca desde el helipuerto hasta la piscina iluminada. La cámara se eleva, muestra las luces de Marbella temblando a lo lejos, enfoca el mar que ruge en la lejanía y finalmente se detiene la silueta de Julio que aún sostiene la guitarra.
Los créditos imaginarios empiezan a deslizarse, pero tu voz de locutor todavía tiene una última línea. La vida sigue igual, dice la canción. En realidad, cada nota la cambia para siempre. Nos vemos en el próximo bombazo, familia salseadora. Hasta entonces, mantente despierto, mantente curioso y, sobre todo, mantente soñando, porque las baladas todavía tienen la fuerza de mover el mundo. Vamos a hincarle el diente a una de las mayores leyendas vivas de la canción, a un hombre que ha vendido más discos que el panadero de mi barrio vende barras de pan en un año, a un truán, a un señor, a un auténtico depredador de corazones, y de lo que no son corazones. Sí, amigas y amigos, hoy vamos a hablar del inigualable, del incombustible, del eternamente bronceado Julio Iglesias. Pero no os penséis que os voy a aburrir con sus cifras de ventas millonarias, ni con sus conciertos en estadios que ríete tú de los Rolling Stones, ni con sus amistades peligrosas con jeques árabes y presidentes de repúblicas bananeras. No. Hoy vamos a ir mucho más allá, vamos a meternos en la herida, en la llaga, en el tuétano de su vida sentimental. Porque Julio, a sus 80 años, o los que sean, que con estas estrellas uno ya no sabe si fiarse del DNI o del cirujano plástico, parece que le ha dado por ponerse trascendental, por hacer balance de su vida y atención, por confesar, o al menos eso se rumorea con una fuerza que asusta, quién fue la mujer, así, con mayúsculas, la única, la que de verdad le robó el corazón para siempre y le hizo replantearse toda su existencia del Latin Lover empedernido. Y aquí os lanzo la pregunta del millón, esa que os va a tener comiéndoos las uñas y haciendo quinielas hasta el final de este vídeo. Después de una vida entera rodeado de las modelos más despampanantes, de las actrices más deseadas, de las aristócratas más encopetadas y de, según la leyenda, y él mismo no lo desmiente mucho, más de 3.000, sí, 3.000, amantes, ¿quién demonios puede ser esa mujer? Una de sus esposas conocidas, la elegante y calculadora Isabel Preisler, o la discreta y enigmática Miranda Regensburger. ¿Alguna de sus amantes secretas de las que nunca supimos el nombre pero que le dejaron una huella imborrable? O quizás, y aquí viene el morbo del bueno, una desconocida, un amor de juventud, una pasión prohibida que ha mantenido oculta durante décadas y que ahora, en el ocaso de su vida, necesita confesar para quedarse en paz con su conciencia, si es que tiene de eso? Las apuestas están abiertas, queridas, y os aseguro que la respuesta os va a dejar con la boca más abierta que la de un buzón de correos. Porque para entender al Julio Iglesias de hoy, a ese hombre que a sus 80 años sigue siendo un referente de la música y un misterio para muchos, hay que bucear en su pasado, en sus orígenes, en esa familia Iglesias que ya apuntaba maneras de clan de la jet set mucho antes de que él se convirtiera en una superestrella mundial y en el terror de las bragas ajenas. Los Iglesias, como bien se detalla en ese libro tan revelador que escribió su hijo Julio Iglesias Jr., In His Eyes, que ya tiene guasa el título, en sus ojos, como si el pobre Julito Jr. hubiera visto más de lo que cuenta, eran una familia de posibles, adinerada, con uno de los apellidos más distinguidos y con más solera de la España de la posguerra. Disfrutaban de una riqueza que para el común de los mortales era un sueño inalcanzable, de privilegios que les abrían todas las puertas, de un talento innato para ciertas cosas, como el arte de vivir bien y de no dar un palo al agua, al parecer. ¿Por qué no decirlo?, de una genética bastante envidiable. Solo hay que ver la planta que ha tenido siempre el amigo Julio, incluso ahora con sus achaques. El propio Julio, con esa mezcla de ironía, chulería y un poquito de sobrao que tanto le caracteriza y que tanto nos gusta, para que nos vamos a engañar, llegó a comentar en una ocasión, reflexionando sobre el privilegio y la alegría de vivir de su familia: si juntáramos a todos los bebés que mi padre ha traído al mundo, llenaríamos la Plaza de Toros de Madrid. Toma ya, con dos narices. Una frase que ya nos da una pista muy clara de la moral distraída y la afición a la procreación, dentro y fuera del matrimonio, que, al parecer, corría por las venas de los Iglesias varones como si fuera champán francés. Su padre, el famoso y carismático ginecólogo Julio Iglesias Puga, más conocido por todas nosotras como Papuchi, era un personaje de armas tomar, un seductor empedernido, un vividor profesional que, según cuentan las crónicas más alceantes, no le hacía ascos a nada ni a nadie que se le pusiera por delante. De casta le viene al galgo, queridas, de casta le viene al galgo. Y es que, aunque los Iglesias, de cara a la galería, proyectaban una imagen de familia ideal, de clan respetado y de estatus intachable, la realidad de puertas para dentro, como suele pasar en todas las grandes, y no tan grandes, familias, era un poquito más complicada, un poquito más turbia. El matrimonio de los padres de Julio, Tomás de las Heras y María Ortiz, no era precisamente un camino de rosas ni un ejemplo de fidelidad conyugal. Según cuenta el propio Julito Jr. en sus memorias, que este chico ha soltado más perlas que un collar de perlas. Lucharon como gato panza arriba por mantener una relación aparentemente saludable a lo largo de los años, pero las infidelidades repetidas y constantes de Papuchi hicieron más mella en la pareja que una plaga de termitas en una cabaña de madera. Y aquí viene un detalle pero que muy revelador sobre la personalidad y el carácter del joven Julio Iglesias. En medio de esas tensiones familiares, de esas broncas y de esos silencios cargados de reproches, él siempre, se alineó con su padre, con el picaflor de Papuchi, mientras que su hermano Carlos, quizás más sensible, más empático o simplemente más justo, apoyaba incondicionalmente a su sufrida madre.
Una toma de posición que ya nos dice mucho, muchísimo, del carácter de nuestro protagonista, de esa lealtad, o quizás complicidad, masculina que luego, años después, él mismo repetiría y exigiría en sus propias y tumultuosas relaciones sentimentales. A pesar de las dificultades, de los cuernos paternos que debían ser más grandes que los de un Miura, y de la procesión que la pobre María Ortiz llevaba por dentro, la pareja permaneció oficialmente unida, principalmente, como tantas y tantas otras en aquella España rancia y de moralina barata, para criar a los hijos y para guardar las apariencias. Aunque su relación, como es lógico y natural, estuvo marcada por problemas constantes, por una tensión que se podía cortar con un cuchillo jamonero, y por una falta de amor y de armonía que tuvo que ser un auténtico calvario para todos. En un rarísimo momento de sinceridad, o quizás de debilidad etílica, vaya usted a saber, el propio padre de Julio, el gran Papucci, llegó a admitir en alguna ocasión que sabía perfectamente que su esposa ya no lo amaba ni un poquito. Poco a poco el dolor, el desencanto, la decepción, se fueron incubando dentro de ella hasta que, eventualmente, llegó un momento terrible en que dejó de amarme por completo, confesó el ginecólogo más famoso de España con una mezcla de resignación y quizás un poquito de cinismo. Qué triste, pero qué real como la vida misma. A pesar de esta revelación tan demoledora, tan íntima, optaron por seguir juntos, por mantener el paripé, navegando como podían por sus diferencias abismales mientras criaban a sus 2 hijos. Pero claro, ese ambiente en casa, esa falta de amor palpable, esa tensión constante, ese aquí no pasa nada pero está pasando de todo, distaba mucho, muchísimo, de ser el caldo de cultivo ideal para unos niños. Y afectó, como no, profundamente tanto a Julio como a su hermano Carlos. Su relación como hermanos, según cuentan los que los conocieron de jóvenes, fue siempre complicada, difícil, marcada por malentendidos constantes, por celos infantiles y por desacuerdos profundos durante todos sus años de formación. Con este panorama familiar tan idílico, con un padre campechano, mujeriego y un poco caradura como principal referente masculino, y con una madre que sufría en silencio las continuas humillaciones, no es de extrañar en absoluto que el joven Julio Iglesias, ese que ya apuntaba maneras del Latin Lover en miniatura, buscara desesperadamente una vía de escape, una forma de destacar por encima de los demás, de ser alguien importante por sí mismo, de brillar con luz propia. Y la encontró, curiosamente, y para sorpresa de muchos que solo lo conocen por sus baladas empalagosas y sus movimientos de cadera un tanto oxidados, no en los estudios, donde al parecer no era precisamente una lumbrera ni un ejemplo de dedicación, sino en el deporte de alta competición. Aunque hoy nos parezca increíble, casi una broma de mal gusto, con esa imagen de croner romántico, un poco blandito y siempre perfectamente bronceado que nos ha vendido durante décadas y décadas, el jovencísimo Julio Iglesias tenía un talento natural y notable para el fútbol. Sí, como lo oís, para el fútbol. Encontró su fuerza, su verdadera pasión, su válvula de escape, en el campo de juego. Era, según cuentan los que lo vieron jugar en aquella época, un portento físico, un atleta con unas condiciones impresionantes. Muy popular entre sus compañeros de equipo, que admiraban su agilidad felina, su estilo de juego audaz y valiente, y su determinación de hierro. Un excompañero de aquellos años mozos llegó a recordar en una entrevista: Julio siempre, iba a por el balón con una fe ciega, incluso las situaciones más imposibles, en los barullos más peligrosos, no le tenía miedo a nada. Esa garra indomable, esa ambición desmedida, esa necesidad de ser el número 1, ya apuntaban maneras de lo que luego sería como artista. Y su talento bajo los palos era tan evidente, tan sobresaliente, que con solo 15 añitos de nada, logró un puesto como portero en la alineación juvenil del equipo de sus amores, el Real Madrid. Casi nada, amigas. Un logro impresionante para cualquier chaval de su edad, un sueño hecho realidad que aumentó aún más su popularidad entre las chicas y que le auguraba un futuro absolutamente brillante en el mundo del deporte rey. Parecía que Julio Iglesias estaba destinado a convertirse en una leyenda del fútbol español, en el nuevo Zamora, en el nuevo Iríbar. Pero el destino, ese guionista caprichoso y a veces muy cabrón que maneja los hilos de nuestras vidas, tenía otros planes muy diferentes para él. Unos planes mucho más trágicos en un principio, pero que, paradójicamente, y como suele ocurrir en las grandes historias, acabarían llevándolo a una fama aún mayor, a una gloria universal, aunque por un camino que él jamás habría imaginado y que empezó con un dolor casi insoportable. Porque esa prometedora y ascendente carrera en el fútbol, ese sueño dorado de triunfar en el Estadio Santiago Bernabéu y de levantar copas de Europa, llegó a un abrupto, trágico y devastador final debido a un terrible accidente automovilístico que marcaría su vida para siempre. ¿Qué ocurrió exactamente en aquel fatídico día que lo cambió todo? Pues según se detalla con pelos y señales en las memorias de su hijo Julito Junior y en las crónicas más fiables de la época, el joven Julio, que entonces tendría unos 19 o 20 años y ya era una firme promesa del Real Madrid, disfrutaba de unas merecidas vacaciones en un conocido resort de la costa con un grupo de amigos, seguramente celebrando algún éxito deportivo o simplemente gozando de la vida como cualquier chaval de su edad con la cartera llena y las hormonas a flor de piel. Tras una noche de fiesta animada, de esas de risas, copas y quizás algún que otro escarceo amoroso, que conociendo al personaje, no sería de extrañar, él y sus compañeros regresaban a Madrid en coche de madrugada cuando ocurrió el desastre.
Al tomar una curva cerrada a más de 100 km por hora, ¡qué imprudencia, por Dios! Perdieron el control del vehículo y sufrieron un espantoso y brutal accidente. Afortunadamente, y casi de milagro, en un primer momento, pareció que todos los ocupantes del coche habían escapado con heridas más o menos leves, magulladuras, algún hueso roto, pero nada que hiciera presagiar la gravedad de lo que vendría después para el futuro cantante. Un susto morrocotudo, sí, pero parecía que la cosa no iba a mayores. Sin embargo, el verdadero y terrible impacto del accidente, la auténtica dimensión de la tragedia personal para Julio Iglesias, se hizo evidente un tiempo después. A pesar de creer inicialmente, con el optimismo de la juventud, que podría recuperarse por completo y continuar con su ascendente carrera futbolística, pronto comenzó a experimentar unos severos y persistentes dolores musculares, especialmente en la espalda y en las piernas, que se fueron intensificando con el paso de los días y las semanas, volviéndose cada vez más agudos, más incapacitantes, más insoportables. Finalmente, y después de muchas pruebas y consultas médicas, tuvo que someterse a una complicadísima y muy delicada cirugía para intentar tratar ese dolor crónico y recurrente en la columna vertebral. Y aquí, amigas y amigos, es donde la vida de Julio Iglesias dio un vuelco de 180 grados, donde sus sueños de gloria deportiva se hicieron añicos contra el duro asfalto de la realidad. Reflexionando sobre este periodo tan desafiante y oscuro de su vida, el propio Julio lo describió en alguna ocasión como profundamente angustioso, casi una pesadilla. Creo que fue para mí, sin ninguna duda, el mayor momento de angustia y desesperación que he experimentado jamás en toda mi existencia, llegó a admitir con una sinceridad que helaba la sangre. Sintió un temor cerval, un pánico atroz, por sus perspectivas de futuro, vio como todos sus sueños de una carrera triunfal en el fútbol se desmoronaban delante de sus ojos como un castillo de naipes. Y las cosas, lejos de mejorar, empeoraron aún más cuando, después de la cirugía, como una broma macabra del destino, Iglesias quedó temporalmente paralizado, postrado en una cama de hospital sin poder mover las piernas. Imaginen el shock, la desesperación, la angustia. Un joven deportista, en la flor de la vida, lleno de energía y de ambición, reducido a una inmovilidad casi total, enfrentándose a un camino larguísimo e incierto hacia una recuperación que nadie, absolutamente nadie, le podía garantizar en ese momento. Los médicos, inicialmente, incluso llegaron a dudar seriamente de que volviera a recuperar la capacidad de caminar algún día. Terrible. Fue en ese momento de oscuridad absoluta, de dolor físico casi insoportable y de tormento emocional que amenazaba con devorarlo, cuando Julio Iglesias, para intentar hacer frente a la angustia, al miedo y al aburrimiento infinito de las largas horas de hospitalización y rehabilitación, recurrió, casi por instinto de supervivencia, a un viejo amigo que tenía olvidado en un rincón de su habitación, una sencilla guitarra española. Y allí, en la soledad de su cama, entre dolores y miedos, empezó a encontrar un pequeño consuelo, una mínima distracción, sin saberlo todavía, una nueva y poderosa vocación que cambiaría su vida para siempre. Empezó a rasgar las cuerdas, a tararear melodías, a componer sus primeras y titubeantes canciones, a volcar en ellas todos sus miedos más profundos, todas sus esperanzas más secretas, todos sus anhelos más íntimos. Y así, de la tragedia más absoluta, del dolor más desgarrador, de la frustración más profunda, empezó a nacer, sin que él mismo fuera plenamente consciente de ello en ese momento, el Julio Iglesias cantante, el Julio Iglesias artista, el Julio Iglesias que, años después, conquistaría el mundo entero con su voz y sus baladas. Mientras luchaba con uñas y dientes por recuperarse físicamente de las secuelas del accidente, Julio también intentaba, a duras penas, cumplir con los deseos de su padre, ese papuchi tan peculiar que siempre había querido que su hijo tuviera una carrera seria y respetable. Aunque nunca fue un estudiante excepcional, como él mismo ha reconocido en más de una ocasión con esa sinceridad que a veces desarma, poseía el suficiente intelecto y la suficiente labia como para haber sido admitido en la prestigiosa Facultad de Derecho de Madrid. Y allí estaba, antes del accidente, equilibrando como podía sus estudios universitarios con sus cada vez más serias aspiraciones en el mundo del fútbol profesional, hasta que el destino, en forma de curva traicionera y de coche descontrolado, lo cambió todo de la noche a la mañana. Tras ese momento crucial que truncó de raíz su prometedora vida deportiva, Julio, sumido en la desesperación y en la incertidumbre, tomó la difícil y dolorosa decisión de abandonar también sus estudios académicos de Derecho. Parecía que su futuro se había quedado en un auténtico callejón sin salida, en un pozo oscuro del que sería muy difícil escapar. Pero la vida, mis queridas y leales salseadoras, a veces, solo a veces, te da segundas oportunidades cuando menos te lo esperas. Y muchísimos años después, unos 35 para ser más exactos, allá por el año 2001, Julio Iglesias, ya convertido en una auténtica estrella mundial de la canción, en un ídolo de masas con una fortuna que quitaba el hipo, tomó una decisión sorprendente, casi excéntrica, que dejó a medio mundo con la boca abierta. Optó por presentarse, con sus casi 60 años, a ese examen final de Derecho que había dejado colgado y olvidado décadas atrás en su juventud. ¿Su motivación principal para semejante machada? Pues, según confesó él mismo, cumplir un deseo largamente acariciado por su padre, por Papuchi, al que adoraba. Lo hice por mi padre, fundamentalmente por él, admitió Julio con una mezcla de orgullo y nostalgia.
Hace 4 o 5 años, antes del 2001, claro, comenzó a preguntarme con insistencia si no me daba una profunda vergüenza el no haber terminado nunca la carrera que empecé. Y a pesar del larguísimo tiempo transcurrido, a pesar de estar mucho más centrado en los escenarios internacionales y en sus múltiples negocios que en los códigos legales y los apuntes universitarios, Julio Iglesias hincó los codos, se preparó a conciencia y, ¡zas!, aprobó con éxito el examen, obteniendo finalmente su ansiado, por su padre, sobre todo, título de abogado. Un gesto que, sin duda, honra su palabra, su tesón, y sobre todo, el profundo amor y respeto que sentía por su progenitor. Con el sueño irrecuperable del fútbol profesional definitivamente roto en 1000 pedazos y con un futuro que se presentaba más negro que una noche sin luna, pero con una guitarra entre las manos como única compañera y un puñado de canciones nacidas del dolor más profundo y de la esperanza más titubeante, Julio Iglesias estaba a punto de emprender, casi sin darse cuenta, un nuevo y desconocido camino. Un camino que, a la postre, lo llevaría a la cima del éxito mundial, a la fama más estratosférica, a la riqueza más insultante, sí, pero también, y esto es lo que más nos interesa aquí en Tirando Salseo, a un torbellino incesante de amores, desamores, pasiones desenfrenadas y escándalos sentimentales que marcarían su vida y su leyenda para siempre. Y la primera gran protagonista de esa nueva y apasionante etapa de su existencia, la mujer que lo acompañaría en su meteórico ascenso al estrellato y que se convertiría en su primera y muy mediática esposa, en la madre de sus 3 hijos más famosos y en la futura reina de corazones por excelencia de este país, estaba a punto de cruzarse en su destino de una forma tan casual como trascendental. Pero no os penséis que el camino hacia el estrellato musical fue un paseo por un campo de rosas. ¿Qué va? El propio Julio, a pesar de ese talento musical innato que muchos le reconocen, ha confesado en más de una ocasión que sus inicios fueron una lucha más grande de lo que la gente se imagina. Todo requirió un esfuerzo mayor, llegó a decir, así que entendí que la única base para mi futuro era la disciplina, y mantengo esa disciplina hoy a los 75 años, bueno, o a los 80 que tiene ahora, que con estas estrellas uno ya pierde la cuenta. Una disciplina férrea que, según él, fue la clave para pasar de ser un desconocido que cantaba en garitos de medio pelo a convertirse en un fenómeno mundial. Dio sus primeros pasos con una audacia que ya apuntaba maneras, actuando frente a audiencias desconocidas, en festivales modestos, ganándose poco a poco el reconocimiento por ese carisma arrollador que siempre tuvo y por esa voz melosa y seductora que derretía corazones, y otras cosas. Y el punto de inflexión, el momento crucial que lo catapultó a la fama nacional y que encendió la mecha de su carrera internacional, llegó en la década de 1960, concretamente en 1968, en el mítico Festival Internacional de la Canción de Benidorm. Allí, un jovencísimo y todavía un poco inseguro Julio Iglesias, con una canción sencilla pero cargada de emoción, La vida sigue igual, que premonitorio, se metió al público y al jurado en el bolsillo y se alzó con la victoria. Imaginen el bombazo. De la noche a la mañana, ese chico que casi se queda en una silla de ruedas se convertía en la nueva sensación de la música española. La discográfica Columbia Records, que de tonta no tenía un pelo, reconoció su potencial y lo fichó al instante, proporcionándole la plataforma definitiva para lanzar su carrera hacia el estrellato. Y Julio, que de oportunidades había un rato, no la desaprovechó. Pero junto con el éxito musical, con los discos de oro y las giras multitudinarias, empezó a forjarse otra leyenda paralela, quizás aún más jugosa y más comentada que la del cantante, la del amante legendario, la del Latin lover por excelencia, la del hombre al que ninguna mujer, o casi ninguna, se le podía resistir. Julio Iglesias, con su 1,85 m de estatura, su bronceado perenne, su sonrisa de anuncio de dentífrico y esa labia de encantador de serpientes, cultivó a la perfección una imagen de elegancia, sofisticación y estilo impecable que atraía inmediatamente la atención y despertaba los suspiros de admiradoras en los 5 continentes. Su apariencia y su encanto, no nos engañemos, no pasaban desapercibidos para nadie, y menos aún para las mujeres, que lo adoraban con una devoción casi religiosa. Él mismo lo confesó en alguna ocasión, reflexionando sobre sus primeros días de fama. Era un hombre coqueto, ¿sabes a lo que me refiero? En aquellos tiempos era un chico rock and roll. Y vaya si lo era. Adoptó un estilo de vida acorde con su creciente estrellato, un estilo de vida de fiestas, lujos, viajes y por supuesto, muchísimas mujeres. Pronto, muy pronto, la reputación de Julio como mujeriego empedernido rivalizó, e incluso superó en algunos momentos, a su fama como cantante. Sus conquistas amorosas, reales o inventadas, se convirtieron en el tema de conversación favorito de la prensa del corazón y en la fantasía de millones de admiradoras. En un momento dado, cuando su fama ya era estratosférica, surgieron esos rumores, esas leyendas urbanas, de que había estado involucrado románticamente con más de 3.000 mujeres. Sí, 3.000, como lo oís. Una cifra que él mismo, con esa mezcla de exasperación juguetona y un puntito de orgullo mal disimulado, siempre ha atribuido a la calenturienta imaginación de la prensa británica. Ustedes los británicos comenzaron todo esto, bromeaba en alguna entrevista, recordando cómo su manager le informó del frenesí de los tabloides durante una de sus estancias en Londres. Les dije, no le digas a nadie que no es verdad, y añadía, con sorna, ahora, en 2014, el número debe haber subido a 20.000.
Pero Julio, a pesar de jugar con esa imagen de depredador sentimental, siempre se ha apresurado a aclarar que él no lleva la cuenta, que no tiene números para sus conquistas. Respeto mucho a las mujeres, aprendo de las mujeres, adoro a las mujeres, afirmaba con una sinceridad que, bueno, cada una que la interprete como quiera. A pesar de su naturaleza coqueta y de su fama de picaflor, él siempre ha querido enfatizar la distinción entre la fantasía que proyectaba y la realidad de su vida. Y como prueba de ello, señalaba que es padre de 8 hijos, reconocidos, claro, que esa es otra historia, lo que, según él, es un testimonio de que también ha tenido relaciones significativas y duraderas. Pero no puedes ir de puerta en puerta diciendo, mira, no es verdad lo que dicen los periódicos. Y así continúa la fantasía, reflexionaba con una mezcla de diversión y resignación. ¡Qué personaje! Y en medio de esa vorágine de éxito mundial, de giras interminables y de una reputación de Latin lover que crecía como la espuma, apareció en su vida la mujer que se convertiría en su primer gran amor mediático, en su primera esposa, y en la madre de sus 3 hijos más famosos, la elegantísima, la enigmática, la siempre impecable María Isabel Preisler Arrastía. Corría el año 1970. Julio Iglesias, que ya empezaba a ser una estrella consolidada, acababa de firmar con su primera discográfica importante. Isabel Preisler era una jovencísima socialité de origen filipino, una belleza exótica y con clase que empezaba a hacerse un nombre como modelo y como periodista para la revista Hola. El encuentro, según cuentan las crónicas de la época, fue casi un flechazo, de esos que marcan un antes y un después. Julio, que de tonto no tenía un pelo y que supo ver en Isabel no solo a una mujer bellísima sino también a una compañera que podía aportarle mucho a su imagen y a su carrera, no perdió el tiempo. El carismático cantante la invitó a un concierto de Juan Pardo. Qué pequeño es el mundo del famoseo, y ese, según parece, fue el momento crucial, la chispa que encendió la llama. A partir de ahí, todo fue a la velocidad del rayo. Un romance tórrido, apasionado, carne de portadas y de suspiros. Y apenas 7 meses después de aquel primer encuentro, en enero de 1971, Julio Iglesias, para sorpresa de propios y extraños, anunciaba su matrimonio con una Isabel Preisler que, atención al dato, ya estaba embarazada. Sí, como lo oís. La reina de corazones, la que siempre ha presumido de elegancia y discreción, se casó de penalti y con bombo. Un detallito que muchos han olvidado o han querido pasar por alto, pero que en Tirando Salseo nos encanta recordar, porque demuestra que hasta las más divinas tienen sus deslices humanos. Además de obtener el título de esposo de la Preisler, o ella el de esposa de Julio Iglesias, según se mire, Julio dio la bienvenida a su primera hija, María Chabel Isabel Iglesias Preisler, que nacería pocos meses después de la boda. Una niña que, con el tiempo, seguiría los pasos periodísticos de su madre y que también nos daría unos cuantos buenos salseos. La llegada de Julio José en 1973 y del pequeño gran Enrique Miguel en 1975, sí, ese Enrique que luego se convertiría en una superestrella mundial por derecho propio, aunque no sin sus más y sus menos con su famoso papá, completó su trío de hijos Preisler Iglesias, y durante un tiempo, proyectó al mundo la imagen de una familia perfecta, glamurosa y envidiable. Pero, ay, amigas mías. Como suele pasar en los cuentos de hadas que empiezan demasiado rápido y con demasiada pasión, la realidad no tardó en imponerse. Tiempos difíciles se cernieron sobre la joven familia. Mientras Julio volaba por todo el mundo, conquistando escenarios, atrayendo la adoración de millones de fans y haciendo que los corazones, y otras cosas, se aceleraran a su paso, Isabel, cada vez más, resentía esas largas ausencias, esa soledad en su jaula de oro. Esa tensión constante de mantener una vida familiar estable en medio del agitado y a menudo caótico horario de una superestrella internacional como era ya su marido. Y, como no, empezaron a surgir los rumores, cada vez más insistentes, cada vez más detallados, sobre las presuntas infidelidades de Julio. Sombras oscuras que se cernían sobre esa imagen pública de matrimonio perfecto y glamuroso que tanto se esforzaban en proyectar. Su joven familia, con esos 3 niños rubios y guapísimos, era destacada constantemente en periódicos y revistas de todo el mundo como el ejemplo de la felicidad y el éxito. Pero detrás de ese glamour de papel cuché, Julio e Isabel escondían, como podían, la amarga y dolorosa realidad de que su matrimonio, ese que había empezado como un torbellino de pasión, se estaba desmoronando a pedazos, se estaba haciendo añicos. Cuentan las malas lenguas, y en este caso parecen tener más razón que un santo, que el punto de no retorno, la gota que colmó el vaso de la paciencia, y de la dignidad, de Isabel Preisler, llegó cuando mujeres desconocidas, presuntas amantes de Julio, comenzaron a contestar el teléfono sin ningún tipo de pudor cuando ella llamaba a la habitación de hotel de su marido durante sus interminables giras por el extranjero. Imaginen la escena. La humillación. Isabel, la elegante, la discreta, la reina de Manila, teniendo que soportar que una cualquiera le cogiera el teléfono y le dijera, con todo el descaro del mundo, que su marido estaba ocupado o no se podía poner en ese momento. Eso ya no lo podía aguantar más. Ahí dijo: hasta aquí hemos llegado. Y así, en el año 1979, después de apenas 8 años de un matrimonio que había sido más una montaña rusa de emociones y escándalos que un remanso de paz,
Julio Iglesias y María Isabel Preisler anunciaron su separación, seguida de una anulación eclesiástica al año siguiente. Isabel, con una inteligencia y una visión de futuro que ya entonces la caracterizaban, se quedó en España con sus 3 hijos, dispuesta a rehacer su vida y a convertirse, por derecho propio, en la nueva reina de corazones del panorama social español. Mientras que Julio, el seductor universal, regresó a su lujosa residencia en Miami, a su vida de soltero de oro, aunque ya no tan joven, y a seguir cosechando éxitos musicales y conquistas amorosas por todo el planeta. Su separación marcó el comienzo de un nuevo y apasionante capítulo para ambos, lleno de nuevos amores, nuevos escándalos, y como no, mucho más salseo para nosotras. Con un divorcio mediático a sus espaldas que hizo correr ríos de tinta, con 3 hijos pequeños creciendo en España lejos de él, y con una reputación de playboy internacional más que consolidada y a prueba de bombas. Julio Iglesias estaba, una vez más, oficialmente libre como el viento. Pero el destino, ese guionista caprichoso que siempre nos tiene reservadas las sorpresas más inesperadas, le tenía preparado un encuentro en un lugar exótico, casi al otro lado del mundo, que cambiaría su vida sentimental para siempre, aunque tardaría nada menos que 20 años en llevarla al altar. La era de Miranda Rijnsburger, la discreta y enigmática holandesa que conseguiría lo que ninguna otra mujer había logrado antes, estaba a punto de comenzar. Parecía que Julio estaba destinado a una vida de amores pasajeros, de pasiones efímeras, sin que ninguna mujer lograra atarlo en corto o ponerle freno a su legendaria afición por el género femenino. Era el soltero de oro más cotizado del planeta. Pero el destino, queridas, que es muy caprichoso y a veces tiene un sentido del humor un tanto retorcido, le tenía reservada una sorpresa, un encuentro en un lugar exótico y lejano que, sin que lo supiera en ese momento, iba a cambiar el rumbo de su vida sentimental para siempre. Y no fue en una fiesta de la alta sociedad de Marbella, ni en un yate de lujo en la Costa Azul, ni en una suite presidencial de un hotel de 5 estrellas en Nueva York. No. El escenario de este encuentro casi predestinado fue mucho más mundano, mucho más inesperado, un aeropuerto. Concretamente, el aeropuerto de Yakarta, en Indonesia, allá por el mes de diciembre de 1990. Julio Iglesias, que entonces ya tenía sus 47 años bien cumplidos, aunque seguía conservando ese atractivo canalla que volvía locas a las mujeres, se encontraba en plena gira asiática, en la cima de su éxito mundial. Y allí, en medio del bullicio de un aeropuerto internacional, entre fans que lo aclamaban y periodistas que intentaban arrancarle una declaración, sus ojos se cruzaron con los de una joven holandesa de apenas 25 años, una secretaria llamada Miranda Johanna Maria Rijnsburger, que también trabajaba ocasionalmente como modelo publicitaria. Para Julio, según confesaría él mismo años después, fue un auténtico reconocimiento instantáneo, un flechazo de esos que te dejan sin aliento y te hacen creer en el amor a primera vista, o al menos, en la atracción fatal a primera vista, que conociendo a Julio, nunca se sabe. Cuentan las crónicas más románticas, o más edulcoradas, según se mire, que Julio quedó absolutamente cautivado por la presencia serena y la belleza exótica de Miranda, esa joven alta, rubia, de ojos claros, que destacaba como una flor rara en medio de una multitud de admiradores. Y él, que de tonto no tenía un pelo y que sabía reconocer una buena oportunidad cuando la veía, ya fuera musical, empresarial o sentimental, no perdió ni un segundo. Con esa labia de seductor profesional que lo caracterizaba, se acercó a ella y, sin más preámbulos, la invitó a asistir a su concierto esa misma noche en Yakarta. Imaginen la escena. El gran Julio Iglesias, el ídolo de masas, invitando personalmente a una joven desconocida a su espectáculo. Cualquiera se habría desmayado de la emoción. Miranda, sorprendida por la proposición pero seguramente también halagada por la atención del cantante más famoso del mundo, aceptó. Y después de la actuación, entre aplausos y vítores, Julio Iglesias, que no era hombre de andarse por las ramas cuando algo, o alguien, le interesaba de verdad, le extendió una invitación aún más inesperada y audaz. Le propuso que se uniera a él en la siguiente etapa de su gira asiática, que incluía paradas en ciudades tan exóticas como Kuala Lumpur, Singapur y Tokio. Casi nada. Miranda, que venía de una vida mucho más modesta y tranquila en Holanda, inicialmente se quedó de piedra, sorprendida por la rapidez con la que se estaban desarrollando los acontecimientos. Consideró sus opciones, sopesó los pros y los contras, que seguro que había muchos, conociendo la fama de Julio, y, finalmente, para sorpresa de muchos y quizás hasta de ella misma, aceptó acompañar a Julio en su aventura asiática. Y ese, mis queridas, fue el verdadero comienzo de un viaje, de una relación, que no solo impactaría profundamente sus vidas, sino que también cambiaría para siempre la imagen pública del Latin lover más empedernido del planeta. Pero, ¿quién era realmente esa chica rubia y discreta que había conseguido lo que miles de mujeres antes que ella solo habían soñado? ¿Quién era esa Miranda Rijnsburger que, de la noche a la mañana, se convirtió en la compañera inseparable del gran Julio Iglesias? Pues, a diferencia de la glamurosa y siempre mediática Isabel Preisler, Miranda provenía de unos orígenes mucho más humildes y sencillos. Nació en una familia modesta en Leeuwarden, un pequeño pueblo del sur de los Países Bajos.
Su vida temprana estuvo marcada por las limitaciones financieras. Ella, junto con sus padres y su hermana, vivían en una casa flotante, una imagen que contrasta brutalmente con los palacios y las mansiones a los que luego se acostumbraría al lado de Julio. A pesar de no tener la oportunidad de cursar estudios superiores en la universidad, Miranda completó su educación secundaria y se inscribió en un curso para convertirse en secretaria ejecutiva. Y además de sus estudios, como muchas jóvenes de su edad, también hizo sus pinitos en el mundo del modelaje, lo que le ayudó a mantenerse económicamente y a ahorrar algo de dinero. Una chica normal, trabajadora, con los pies en la tierra, muy alejada del boato y la superficialidad del famoseo. Después de aquella gira asiática donde, según parece, su romance con Julio Iglesias floreció de forma inesperada pero intensa, Miranda regresó a Rotterdam con la intención de retomar su vida normal, su trabajo como secretaria, su rutina. Quizás pensó que aquello había sido solo una aventura exótica, un sueño de verano, o de invierno asiático, en este caso, con una estrella de la canción. Pero Julio Iglesias, cuando se le metía algo, o alguien, entre ceja y ceja, no era de los que se rendían fácilmente. Las persistentes llamadas telefónicas del cantante, cargadas de promesas, de piropos y de esa labia seductora que derretía el hielo de los polos, y el poder de ese amor, o de esa atracción, o de esa fascinación mutua, que había surgido entre ellos, gradualmente la hicieron cambiar de opinión. Y así, a mediados de 1991, apenas unos meses después de aquel encuentro casual en el aeropuerto de Yakarta, Miranda Rijnsburger tomó la decisión crucial que cambiaría su vida para siempre. Hizo las maletas, se despidió de su Holanda natal, y se trasladó a Indian Creek, la lujosa e imponente residencia de Julio Iglesias en Miami. Allí, en ese paraíso de millonarios y palmeras, fue recibida, según cuentan, con una sorprendente calidez por los 3 hijos mayores de Julio, los que tuvo con Isabel Preisler, Chabeli, Julio José y Enrique. Quizás ellos, que ya habían visto pasar a muchas amigas por la vida de su padre, intuyeron que Miranda era diferente, que no era una más en la larga lista de conquistas del cantante. Conocida desde el principio por su discreción absoluta y su perfil bajo, que diferencia con otras, Miranda rápidamente se convirtió no solo en la pareja de Julio, sino también en su confidente y en una presencia estabilizadora en su agitada y a menudo caótica vida de estrella internacional. No solo asumió con naturalidad y cariño el difícil rol de madrastra para los hijos mayores de Julio, sino que también, con el tiempo, se convertiría en la figura materna entregada y protectora para sus propios 5 hijos con el cantante: Miguel Alejandro, nacido en 1997, Rodrigo, nacido en 1999. Las famosas gemelas Victoria y Cristina, nacidas en 2001 y que ahora intentan abrirse camino como modelos e influencers, con más o menos acierto y con el constante escrutinio de la prensa, y el pequeño Guillermo, nacido en 2007. 5 hijos más para la ya de por sí extensa prole de Julio Iglesias. Este hombre no perdía el tiempo ni en la cama ni en los estudios de grabación. Pero si la llegada de Miranda a la vida de Julio fue relativamente rápida y su convivencia empezó casi de inmediato, lo que sí se hizo esperar, y mucho, fue la boda. Porque Julio Iglesias, escarmentado quizás por su divorcio de Isabel Preisler y celoso de su independencia y su libertad de truán, no parecía tener ninguna prisa por volver a pasar por el altar. Tuvieron que pasar nada menos que 20 largos años de convivencia y 5 hijos en común para que Miranda Rijnsburger y Julio Iglesias decidieran, por fin, unir sus vidas legalmente. 20 años. Eso sí que es tener paciencia y confianza en la relación. La boda secreta, porque así fue, se celebró en agosto de 2010, en una ceremonia íntima, casi clandestina, celebrada en 4 lunas, la extensa y espectacular finca que Julio Iglesias posee en Marbella, ese paraíso de la jet set andaluza. Una pintoresca propiedad que, por cierto, abarca más de 400 hectáreas y que cuenta hasta con su propia capilla, qué conveniente, y que Julio le había comprado años atrás al famoso torero Curro Romero. Situada a solo 10 minutos del lujo y el desenfreno de Puerto Banús, la finca ofrece unas vistas panorámicas de infarto del mar Mediterráneo y sirve, desde entonces, como el refugio de verano y de paz para la familia Iglesias Rijnsburger. La boda, como os digo, fue de lo más íntima y familiar que os podáis imaginar, muy alejada de los fastos y el despilfarro de otras bodas de famosos. Según se contó entonces, los únicos testigos de ese sí, quiero fueron sus 5 hijos en común y el personal de servicio de la finca. Nadie más. Ni amigos famosos, ni prensa del corazón, ni siquiera los hijos mayores de Julio, aunque esto último nunca se ha confirmado del todo y siempre ha sido motivo de especulación y salseo. Julio, con su elegancia habitual, explicó la elección del lugar y el momento diciendo: «Nos casamos aquí porque mi esposa y yo amamos España y somos muy felices en nuestra casa en Marbella». Y añadió, refiriéndose al timín de la boda después de tantos años de convivencia: «El hecho de que hayan pasado 20 años desde que nos conocimos no fue la razón para casarnos ahora. La razón principal es que fue el momento adecuado. Han sido 20 años de emociones, de profunda admiración por ella, 20 años de muchas cosas hermosas, 20 años que volvería a vivir ahora mismo». Qué romántico se nos puso el Julito, Miranda, por su parte, elegantísima como siempre, lució 2 trajes blancos de algodón y encaje diseñados, ni más ni menos, que por su amigo cercano y socio comercial de Julio, el gran Óscar de la Renta.
Irradió gracia, felicidad y esa serenidad que tanto la caracteriza durante toda la ceremonia. Hubo tarta nupcial tradicional, un beso sincero, esperemos, entre los recién casados, y hasta un lanzamiento de ramo donde Miranda, en un gesto de generosidad, incluyó a todas las mujeres de la casa, desde sus hijas hasta las empleadas. Para algunos, la boda pudo haber parecido tardía, casi un trámite después de tantos años y tantos hijos. Pero para Miranda y Julio, según sus propias palabras, el momento fue, simple y llanamente, perfecto. 32 años juntos, que se dice pronto, 5 hijos en común, una boda secreta después de 2 décadas de noviazgo eterno, y una fórmula de convivencia los últimos años que ha dejado a medio mundo con la boca abierta, vivir en casas separadas. Sí, como lo oís. Miranda, con sus hijos, residiendo principalmente en su mansión de Indian Creek, en Miami. Y Julio, pasando largas temporadas en su paraíso particular de la República Dominicana, donde, según dice, siente una conexión especial y encuentra la paz que necesita. A pesar de esta distancia física, que a muchas nos parecería el principio del fin de cualquier relación, ellos aseguran que su matrimonio sigue firme y estable como una roca. El avión privado de Julio, claro está, asegura que puedan viajar fácilmente entre sus diferentes residencias, manteniendo su vínculo y sus negocios, sin demasiado esfuerzo. Este arreglo de vida tan poco convencional, esta especie de matrimonio a tiempo parcial o relación a distancia con derecho a roce y a 5 hijos, parece ser, paradójicamente, una de las claves de su amor perdurable. La independencia siempre ha sido un rasgo definitorio del carácter de Julio Iglesias, algo que Miranda, mujer inteligente y pragmática donde las haya, comprendió y aceptó desde el mismísimo inicio de su relación. Quizás ese sea su gran secreto, no intentar cambiarlo, no intentar atarlo en corto, darle el espacio y la libertad que él necesita, y confiar en que, al final del día, siempre volverá a casa, o a una de sus muchas casas, en este caso. ¿Quién fue realmente ella? ¿Quién fue la única? ¿Quién logró lo que parecía imposible? Conquistar de verdad y para siempre el corazón del indomable Julio Iglesias. Pues bien, amigas mías, parece que Julio, en esta etapa de su vida donde las luces del escenario empiezan a apagarse y donde quizás la soledad del camerino invita a la sinceridad más cruda, lo tiene más claro que nunca. Y aunque no lo haya gritado a los 4 vientos en una rueda de prensa multitudinaria, eso sería demasiado vulgar para él. Sus gestos, sus palabras, sus acciones de los últimos años, y sobre todo, esa famosa declaración que da título a nuestro videazo de hoy, apuntan todos en una misma y única dirección, Miranda Riggensburger. Sí, queridas. Esa joven holandesa de origen humilde que conoció casi por casualidad en un aeropuerto perdido de Indonesia. Esa secretaria y modelo a tiempo parcial que no tenía nada que ver con el mundo de la jet set ni con las intrigas palaciegas de Villa Meona. Esa mujer que, con su discreción, su paciencia y su inteligencia emocional, supo entender el alma compleja y a menudo contradictoria del truán y darle esa paz, esa estabilidad, ese enfoque, como él mismo ha dicho, que ninguna otra mujer, por muy glamurosa, por muy rica o por muy famosa que fuera, había logrado darle jamás. Recordemos esas palabras que el propio Julio Iglesias ha dedicado a Miranda en más de una ocasión, especialmente en los últimos años, en esos aniversarios de boda o en esos cumpleaños que él celebra con publicaciones en redes sociales cargadas de un cariño y una admiración que suenan sinceros, o al menos, más sinceros que muchos de sus te quieros de escenario. Él mismo ha confesado, con una honestidad que sorprende en un personaje tan acostumbrado a la máscara y al paripé: si Miranda no hubiera entrado en mi vida, mi mente no estaría tan orientada hacia el futuro como lo está ahora. Se centraría más en el presente, probablemente, cada vez más en el pasado. Toma ya. Una declaración que es todo un torpedo a la línea de flotación de todas aquellas que pensaban que seguían ocupando un lugar privilegiado en sus recuerdos. Según Julio, Miranda le dio enfoque, le dio futuro, le dio un ancla en medio de esa vorágine de éxito, viajes y tentaciones en la que se había convertido su existencia. Ella, la callada, la discreta, la que nunca ha buscado un titular ni ha vendido una exclusiva, se convirtió, según sus propias palabras, en un faro de estabilidad e inspiración en su viaje personal y profesional. Y aquí, mis valientes, es donde la confesión de Julio, esa que da título a nuestro vídeo, a los 81 años, Julio Iglesias finalmente confiesa que ella fue el amor de su vida, cobra todo su sentido. Porque aunque no tengamos la frase exacta grabada en mármol, todas sus declaraciones recientes, toda su actitud hacia Miranda, esa lealtad de más de 3 décadas, esos 5 hijos en común, esa boda tardía pero sentida, todo, absolutamente todo, grita a los 4 vientos que sí, que para el Julio Iglesias de 80 años, el que mira la vida con la perspectiva que solo da el tiempo y la experiencia, Miranda Riggensburger ha sido, y es, el verdadero y definitivo amor de su vida. Y una se pregunta, con esa curiosidad salseante que nos caracteriza: ¿por qué Miranda sí, por ejemplo, la todopoderosa Isabel Preisler no? ¿Qué tuvo la holandesa que no tuvo la filipina para conseguir esa estabilidad y esa confesión final de Julio? Pues quizás, solo quizás, la respuesta esté en la diferencia abismal entre ambas. Isabel Preisler, la reina de corazones, siempre fue un personaje público, una mujer con su propia agenda, con sus propias ambiciones mediáticas, una figura que competía en glamour y en protagonismo con el propio Julio.
Su relación, como vimos, estuvo marcada por la pasión, sí, pero también por las tensiones, las infidelidades, las de él, claro, o eso nos contaron, y una lucha de egos que acabó dinamitando el matrimonio. Isabel coleccionaba portadas de Lola, fiestas de la alta sociedad y maridos millonarios. Miranda, en cambio, coleccionaba años de discreta, leal, dicen los que la conocen, muy inteligente compañía al lado de Julio. Miranda supo entender, o quizás simplemente aceptar, la necesidad de independencia de Julio, esa naturaleza de alma libre, o de picaflor incorregible, según se mire, que siempre lo caracterizó. No intentó cambiarlo, no le montó escenas de celos en público, al menos, que sepamos, no compitió con él por el foco mediático. Se mantuvo en un discreto segundo plano, criando a sus 5 hijos, gestionando sus múltiples hogares, y ofreciéndole a Julio ese remanso de paz y normalidad, dentro de lo anormal que es la vida de una superestrella, al que él siempre podía volver después de sus giras y sus despistes sentimentales. Supo ser su ancla, su refugio, su cómplice silenciosa. Y eso, para un hombre como Julio Iglesias, egocéntrico, mujeriego, pero en el fondo quizás también necesitado de un afecto genuino y desinteresado, debió ser un bálsamo impagable. Y llegamos, mis queridas salseadoras, a la reflexión final sobre este personaje tan complejo, tan contradictorio y, por qué no decirlo, tan fascinante como es Julio Iglesias. ¿Es esta confesión sobre Miranda una muestra de redención tardía de un mujeriego empedernido que, en el ocaso de su vida, por fin ha encontrado la paz y el amor verdadero? ¿O es Miranda, simplemente, la mujer más lista del mundo, la que supo jugar sus cartas con más inteligencia y paciencia que ninguna otra, la que entendió que para cazar al gran seductor no había que enfrentarse a él, sin ofrecerle lo que ninguna otra le daba, comprensión, discreción y una lealtad a prueba de bombas y de amantes? ¿Qué nos dice toda esta historia sobre el amor, sobre el matrimonio, sobre la fama, sobre el ego desmedido y sobre el paso del tiempo en el mundo de los intocables que viven en su Olimpo particular? ¿Puede un hombre con el historial de Julio Iglesias, con esa fama de depredador sentimental que él mismo alimentó durante décadas, amar de verdad y con exclusividad a una sola mujer? ¿O es que el concepto de amor de su vida para alguien como él es simplemente la última conquista, la última compañera de viaje, la que ha sabido aguantar hasta el final? El veredicto final de Tirando Salseo sobre la vida amorosa de Julio Iglesias y su gran confesión es, como siempre, un poquito cabroncete pero muy sincero. Julio Iglesias ha sido, es y será siempre un truán y un señor. Un truán en sus artes amatorias, un seductor nato que ha vivido la vida como le ha dado la gana, sin pedir permiso ni perdón a nadie. Y un señor, sí, porque a pesar de todo, ha sabido reconocer, aunque sea en la vejez, la importancia de esa mujer, Miranda, que le ha dado estabilidad, familia y quizás, ese amor sereno y maduro que tanto necesitaba y que tanto tardó en valorar en su justa medida. Si es amor verdadero o el mejor acuerdo de empresa de la historia del corazón, eso solo lo saben ellos. Pero lo que está claro es que Miranda Regensburger ha ganado la partida. Y olé por ella. Y ahora, mis valientes, mis queridísimas y leales salseadoras, después de este viaje alucinante al corazón y a la entrepierna, para que nos vamos a engañar, de Julio Iglesias, la última palabra, la más importante, la que puede hacer temblar los cimientos de Villa Meona y de los paraísos fiscales donde veranea el cantante, es vuestra y solo vuestra. Quiero que esta caja de comentarios se convierta en el gran juicio popular a la vida amorosa del Latin lover más grande de todos los tiempos. ¿Os creéis la gran confesión de Julio Iglesias sobre Miranda Regensburger? ¿Fue ella realmente el amor de su vida, o simplemente la compañera más lista, más paciente y más dispuesta a tragar que encontró en su camino? ¿Qué opináis de su tumultuoso historial amoroso? ¿Fue un genio de la seducción, un romántico empedernido, o un simple y vulgar ególatra con suerte, buena voz y mucha cara dura? ¿Y qué papel creéis que jugó Isabel Preisler en su vida? ¿Fue un amor de juventud, una víctima de sus infidelidades, o una igual de calculadora que él? No os guardéis ni una sola opinión, ni una sola reflexión, ni una sola indignación. Quiero leer vuestras teorías más alocadas, vuestros análisis más profundos y vuestros zascas más demoledores. Que este hilo de comentarios sea un auténtico polvorín de debate inteligente y salseo del bueno, del que hace historia en YouTube. Que se sepa lo que pensamos las que no nos callamos ni debajo del agua bendita. Si este guionazo de 4 actos trepidantes y sin anestesia, si esta autopsia en profundidad a la vida sentimental de uno de los mayores mitos de la canción española os ha parecido valiente, necesaria y, sobre todo, absolutamente reveladora, si valoráis este periodismo, o salseo de investigación con fundamento y muy mala leche, llámalo como te dé la real gana. Que se atreve a tirar de la manta sin miedo a las consecuencias y a decir en voz muy alta lo que otros solo se atreven a susurrar. Por los pasillos de las revistas del corazón por pánico a las represalias o por no perder su miserable silla en el pesebre mediático de turno. Entonces, mis amores, demostrad vuestro apoyo inquebrantable y vuestra insaciable sed de justicia y verdad con un like que haga historia en los anales de YouTube y que retumbe en los oídos de los que se creían intocables. Que cada pulgar hacia arriba sea una medalla al valor para las voces disidentes y un misil Tomahawk directo a la línea de flotación de los vendedores de humo, los fabricantes de mentiras y los que usan su fama para pisotear a los demás. Ayudadnos con vuestros likes a que la verdad,
por muy cruda, incómoda y políticamente incorrecta que ésta sea para algunos mitos con pies de barro, siga saliendo a la luz con la fuerza de un tsunami y llegue hasta el último rincón donde se intente tapar la vergüenza, la desfachatez y la manipulación. Uf, qué viaje tan intenso, familia querida. Qué desahogo tan brutal y tan absolutamente necesario hemos tenido hoy. Hemos navegado juntos por un auténtico maremoto de emociones, de amores, de desamores, de presuntas confesiones y de muchísima especulación salseante con este especial dedicado al corazón de Julio Iglesias. Sé que ha sido un recorrido largo, denso como un cocido madrileño en pleno agosto después de 3 días en la nevera, y que a más de uno le habrá subido la tensión arterial hasta límites que harían palidecer a un controlador aéreo en hora punta en el aeropuerto de Barajas en pleno puente de la Constitución. Pero así es tirando salseo, mis valientes. Un chute de adrenalina informativa sin cortar, un torrente de verdades como puños, o al menos, de nuestras verdades más profundas y sentidas, que son las que molan de verdad y las que os hacen volver a por más cada día que pasa. Y ese puntito de mala leche bien intencionada y absolutamente necesaria que le da sabor a la vida y nos diferencia del rebaño de los políticamente correctos, los bienpensantes de salón con moqueta y los que miran para otro lado cuando la mierda salpica a los de arriba y nos llega hasta el cuello a los de abajo. Gracias, desde lo más profundo de mi corazón salseante, justiciero y un poquito, bastante, cabreado con tanta tomadura de pelo mediática, por vuestra increíble resistencia numantina, por vuestra inteligencia para leer entre líneas y más allá de las apariencias, y por vuestra pasión desbordante por desentrañar las verdades y las mentiras, que se esconden detrás del papel cuché, las sonrisas congeladas de nuestros queridos, y a veces, muy odiados, famosos, y las leyendas que a veces no son tan bonitas como nos las pintan. Sois el auténtico motor de este canal, la razón de ser de este humilde servidor que solo busca compartir con vosotros la información más jugosa, la polémica más candente y la opinión más libre y desacomplejada que encontraréis en todo el vasto y a veces desolador universo de YouTube. Cuidaos como el tesoro más preciado que sois en este mundo de farsantes y apariencias, seguid siendo maravillosamente críticos, insaciablemente curiosos, y sobre todo, jamás dejéis que nadie os diga lo que tenéis que pensar, sentir o decir. Os llevo tatuados en el alma, mis salseadores de pro. Y cuidadito, mucho cuidadito, porque aunque hayamos cerrado, por ahora, y solo por ahora, el capítulo de Julio Iglesias y sus confesiones amorosas, el universo del famoseo nunca duerme, y los escándalos brotan como las setas en un otoño lluvioso y con buena tierra abonada con hipocresía y secretos inconfesables. En Tirando Salseo ya tenemos el radar puesto a máxima potencia, los prismáticos de visión nocturna perfectamente enfocados y los micrófonos de largo alcance desplegados y listos para la acción, porque estamos investigando a fondo otro escándalo monumental que va a hacer que esto del Latin Lover y sus mujeres parezca una simple y aburrida merienda de amigas en un convento de clausura. Implica una política muy conocida de este país, de esas que va de adalid de la moral, la familia y las buenas costumbres, pero cuya vida privada esconde más secretos, más mentiras como catedrales de grandes y alguna que otra visita inesperada a paraísos fiscales que la mismísima caja de Pandora. Va a ser más fuerte que un bocadillo de escombros con cristales y guindillas. Va a haber lágrimas de cocodrilo, de las de verdad, no de las de algunas que ya conocemos, va a haber desmayos fingidos en directo, o quizás no tan fingidos, y puede que hasta alguna que otra dimisión en cadena que haga temblar los cimientos del poder en este país. Pero esa, mis amores, será otra carnicería, digo, otra apasionante y reveladora investigación. Y os aseguro que no os la vais a querer perder por nada del tesoro de Barbanegra ni por todos los escaños del Congreso de los Diputados juntos y revueltos. Así que ya sabéis, mis valientes, mantened los ojos bien abiertos, los oídos alerta como radares de última generación y el móvil siempre cargado y con las notificaciones activadas, porque el próximo vídeo de Tirando Salseo está al caer y va a ser, de los que hacen historia y de los que quitan el sueño. Un beso gigante, familia. Hasta la próxima aventura salseante. Y recordad siempre lo que os digo con todo el cariño del mundo, que no os la den con queso ni con jamón de York, que para eso ya está este canal, para serviros la verdad más cruda y el salseo más adictivo. Nos vemos en el fango, queridas, nos vemos en el fango.